Vamos en 3, 2, 1, grabando. Sí, gente linda, gente buena, gente que vale la pena. Gente, bienvenido a Barrio de Ustedes, donde se sientan como si estuvieran con nosotros aquí sentados. Hoy tenemos un invitado, no lo voy a hacer la presentación yo, pero yo sé desde que Brian me dijo, vamos a hacer el podcast, ¿tú sabes a quién yo tengo para traer? Un pastor, que ese es el animal, el mejor del mundo, no sé qué más. Y finalmente los tenemos aquí. Siempre le decía, yo quiero traer al pastor antes de hacer el podcast. Sí. Estoy mirando para acá porque él está ahí sentado. Ustedes no lo han visto. Lo presento, caballero. Sí, claro que sí. Bueno, gente, quiero presentar a una persona que conocí hace como un año. Me senté en su iglesia y me sentí como nunca. Realmente me sentí aburrido de la vida del cristiano y él me hizo verlo de una forma diferente. Y con ustedes aquí tenemos en Esto No Es Un Podcast, Pastor José Víctor. Lo estábamos esperando desde el segundo capítulo. Creo que el segundo episodio va a ser con usted. Realmente Sí, todo ha sido lo estábamos esperando. ha sido anunciado como la visita del Señor. Sí. Oye, va a venir. No, en este no, en el próximo. En el próximo. Mira, ya está aquí ya. Mira, pastor, nosotros hicimos, normalmente nos preparamos hacemos un guión cuando viene invitado. Ajá. Bueno, y cuando estamos solos también. Pero yo dije, yo no quiero leer el guión. Yo no lo he leído. Yo tengo cosas que yo creo que todo el mundo se pregunta. Y esas son las cosas que quiero preguntar. No una pregunta rebuscada de cuando la iglesia... ¿Sabes? Sí. Hay muchas cosas del día a día de la persona que una persona normal, que yo diría que es una persona normal que tiene dudas sobre eso. Ya eso es bastante complicado, que tú seas una persona normal, pero sí. Sí, yo creo que todos tenemos dudas. Pero yo creo que eso que tú acabas de decir es muy importante porque Jesús vino, se hizo un ser humano normal para poder tocar a la gente normal. Y yo creo que uno de los primeros problemas de la iglesia es que no nos vemos normales. ¿Sí ves? Entonces la gente no conecta. Sí. Entonces para poder conectar hay que ser normal, un ser humano normal. Las preguntas normales son las que queremos. Así que si tú eres de los normales que estás viendo este podcast, quédate porque ahora viene la intro. Oye, te lo puse. Dame intro. Bueno, lo primero yo creo que van a ver del pastor son los tatuajes. Es algo que no podemos dejarlo ni para mitad del podcast ni para el final. Es algo que no... Es de lo primero. Usted, ¿por qué se hace tatuajes y qué usted cree acerca de los mismos tatuajes? Porque me estaba contando que tenía haters que le decían mucho. Sí. Lo primero que veían de usted eran los tatuajes. Sí, claro. Bueno, yo fui cantante de un grupo de rock hace muchos años. En Barranquilla. Soy de Barranquilla, Colombia. Sí. De la costa, donde es Shakira. Y entonces, cuando llego a lo que llamamos el evangelio, yo no tenía ningún tatuaje, pero siempre me los había querido hacer. Pero llegué al típico evangelio donde te dicen no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Hasta que llegó un día que me cansé y le dije a mi esposa, baby, yo no estoy dispuesto a dar el resto de mi vida por esto. Yo quiero hacer algo diferente. Entregamos a una iglesia edificios de millones de dólares. Nuestra casa, nuestros carros, todo lo entregamos para poder comenzar algo nuevo. Nos fuimos de regreso a Barranquilla por unos años. Cuando volvimos a Miami en el 2014, comenzamos algo diferente. Y parte de la diferencia, yo le dije a mi esposa, le dije, mi amor, quiero una iglesia donde la gente pueda llegar como es. Que no sientan que tienen que vestirse diferente, hablar diferente, peinarse diferente. Le dije, yo quiero que la gente pueda llegar tal como ellos son sin sentirse rechazados. Y le dije, ¿sabes qué? Llevo muchos años queriéndome hacer unos tatuajes, así que vamos a comenzar. Mi esposa, no, pero al principio, ahora tiene más tatuajes que yo. Tú sabes, mi esposa tiene como 40 tatuajes. Me dijo que a los 20 iba a parar. Y a los 20 nada, a los 20 lo que hizo fue que echó para allá. Se hizo más. Entonces, sí, los tatuajes yo me los hice siendo pastor. Y esto fue un escándalo porque yo era un pastor muy conocido en esta ciudad, sigo siendo. Sí. Cuando la gente me empezó a ver, la gente dijo, este tipo ese soy yo, está buscando una novia. Sí. Tú sabes, no quiere envejecer. Pero no, yo tengo a nivel bíblico, o sea, la Biblia no tiene nada en contra de los tatuajes. La gente usualmente usa un versículo
que dice que no te marques la piel, que no te hagas tatuajes. Eso le iba a decir, que yo lo leí, algo de no marcar la piel. claro. Levítico creo que Levítico. Levítico 19, 28 Exacto, creo que es Levítico 19, 28. dice, no marcaréis, no zanjarás tu cuerpo con marcas de muertos. Exactamente. Pero entonces eso no tiene nada que ver con los tatuajes que nos hacemos hoy día. Ese es un versículo, primero que la Biblia tiene que ser aplicada en el contexto histórico y el contexto social de donde fue escrita. Y ese fue un versículo, fue una orden dada por Dios para el pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Entonces los egipcios a los esclavos los marcaban con unos tatuajes que eran adoración a los dioses de Baal y todo esto. Entonces lo que Dios le está diciendo es no se dejen marcar con esos tatuajes que son idolatría a Baal. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con esto. Son cosas muy diferentes. Pero entonces los agarramos y los mezclamos para decirle a la gente no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Pero nada. ¿Qué le dice a otro pastor acerca de eso mismo? Cuando usted, me imagino que tengan un debate en cuanto a eso, en cuanto a lo mismo los tatuajes, y ellos tienen su manera de pensar. Y claro, yo pienso, o sea, yo no estoy en esto para convencer a nadie, ¿verdad? Yo decidí hacer una comunidad donde la gente pudiera ser libre para tener una relación libre con Dios. Yo no quería tener una comunidad donde la gente sintiera que tenía que cambiar para estar acerca de Dios. Entonces, yo me siento feliz con los tatuajes. Cuando me he encontrado pastores o líderes espirituales que me interrogan, me cuestionan, me atacan, yo he entendido que hay algunos que realmente quieren saber. A los que quieren saber, yo me siento a hablar con ellos. Pero hay otros que lo que quieren es fregar. Entonces, si lo que quieres es fregar, ¿para qué voy a perder el tiempo? Si yo no estoy aquí para convencerte ni nada de ese rollo. Entonces, ¿qué hago? Nada, vaselínico total, todo me resbala. Pastor, y cuando te dicen que, por ejemplo, me imagino que esto lo usan mucho como que los placeres de la carne, que lo estás haciendo, que tú sabes que la Biblia dice que como que tú sabes, no complazcas. No complazcas los placeres de la carne. Te pueden a lo mejor decir eso. ¿Cómo usted le respondería a una persona si yo te digo, no, pero esto al final es un placer porque, no sé, es algo que es una vanidad, es algo que yo me estoy haciendo para decorar mi piel porque me gusta? Entonces, claro, yo pienso que este asunto de los placeres de la carne lo están llevando a un extremo porque no se refiere a tatuajes ni se refiere, porque si entonces las mujeres no pudieran tatuarse las cejas, no pudieran pintarse las pestañas, todo eso son, entre comillas, cosas humanas. Entonces, yo creo que el problema detrás de esto es que hemos querido deshumanizar a la iglesia, a las personas. O sea, tenemos un concepto de espiritualidad que es equivocado, bíblicamente está equivocado, y es que nosotros asumimos que ser espiritual es no ser humano. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? No puedes ser un ser humano para poder ser espiritual. Entonces estamos como creando una comunidad de gente que pareciera que levitara, que no fueran personas humanas normales que conecten con la gente humana, y resulta que Dios lo hizo al revés. Dios, siendo Dios, se hizo humano. Entonces el plan de Dios siempre fue sanar a la humanidad. O sea, yo tengo una frase y yo digo, Jesús no vino a salvarnos de la humanidad, Jesús vino a salvar a la humanidad. Entonces, la salvación realmente es agarrar a un ser humano común y corriente y ayudarlo a tener una vida integral, espíritu, alma y cuerpo, y ser un ser humano feliz, pleno. Nunca es decirle, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Yo pienso que ¿dónde está la raya? En hábitos destructivos que realmente te hagan daño. Entonces, Jesús no vino a decirte no hagas esto. Jesús vino a enseñarte a vivir una vida plena y a tomar decisiones sabias. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, algo le va a hacer daño a mi matrimonio, pues no lo hago. Algo le va a hacer daño a mis hijos, pues no lo hago. Pero si yo viviera con este asunto de los tatuajes, nosotros teníamos que mudarnos no sé a dónde, a Marte. Hay muchos temas, así hay muchos temas que tienen que ver con eso. Yo le digo, yo soy creyente. Bueno, creo que la comunidad cubana es bastante creyente. Y no solo que tenga que ver con el cristianismo, también está la religión yoruba y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, culturalmente somos bastante religiosos. Pero yo siempre he tenido algo que yo digo, mi vida no se puede basar en eso. Porque yo estoy acostumbrado a ver la iglesia de que tu vida es la iglesia. Son dogmas. Usted no tiene otra vida que no sea la iglesia. Entonces, lo conozco porque era la mamá de un amigo que era eso. Entonces, ella trataba de, ¿cómo era que se decía? Predicar, evangelizar. Exacto. Y entonces ella, cada vez que yo iba siempre a su casa, ella trataba de, vamos para la iglesia. Y yo la veía a ella y yo no quiero vivir así. Mi vida no se puede basar en eso. Porque esa no es la vida. O sea, la vida de Dios no es la iglesia. La vida de Dios es la vida humana. O sea, esas son distorsiones espirituales. Jesús no vino para meter en una burbuja evangélica. O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo criar a mis hijos para tener éxito en una burbuja evangélica. Yo tengo que criar a mis hijos para poder vivir una vida plena y feliz en la vida humana normal.
Sí. Entonces, yo he criado a mis hijos para tener pensamiento crítico, para poder entablar conversaciones con personas que no tienen la misma fe que ellos. Entonces, cuando nosotros vemos esa burbuja evangélica donde todo gira en torno de eso, donde inclusive hay personas que están todos los días metidos en la iglesia y abandonan su familia por estar en la iglesia. ¿Cuántos matrimonios yo he visto cristianos destruidos por la misma iglesia, por la división? Es la burbuja que yo te hablo. Jesús no vino a hacer eso, porque es que la iglesia no es un edificio. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es la gente. La iglesia es donde nosotros estamos. La Biblia dice que Jesús no habita en un templo hecho en mano de hombre. O sea, Jesús no puede habitar en un edificio porque esto es hecho por personas. Jesús habita en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a limitar la vida de la iglesia a un espacio en un momento de la semana, a un evento, toda la espiritualidad empieza a girar en torno a eso y por eso la gente siente que tienen que estar metidos ahí todo el tiempo. Pero esa no es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es salir de ahí y tú aprender a disfrutar tu espiritualidad en la vida diaria, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis amigos. Yo estoy aquí, o sea, yo no sé qué otro pastor estaría aquí con ustedes, pero mis hijos saben que estoy aquí y mi esposa sabe, están felices que yo estoy aquí, porque ellos saben lo que yo pienso. Entonces, cuando ojalá algún día pudiéramos traer a mis hijos para que tú los oigas hablar. Claro. Lo que es hablar con los hijos de un pastor que yo creo que piensa como yo creo que Dios piensa. Esa es mi opinión. Y tú lo ves, ellos oyen todo tipo de música. Yo no escucho solo música cristiana. Por ejemplo, yo no veo películas cristianas porque parecen las peores películas que existen. Sí. Tú sabes, las de menos presupuesto, con los peores actores. Entonces, la gente me dice, pero a mí no me gusta la película, está malísima. Yo prefiero irme a ver una película de verdad. O de verdad, como dirían ustedes. Totalmente. ¿Tú sabes? Que yo creo que son los dogmas y las restricciones lo que hacen que las personas o no se acerquen a la iglesia o no se acerquen al cristianismo o a la fe, y son los mismos que hacen que a los que están se alejen, sobre todo a los jóvenes. Total. Porque yo desde niño iba a la iglesia, mi tío era pastor también y todas esas cosas, y me crié en la iglesia pentecostal. Y en la adolescencia me aparté porque me di cuenta de muchas cosas que hacían los demás personas de mi edad, entonces que yo no podía hacer, que estaba limitado, porque entonces tenía ese cargo de conciencia, porque como me había creado en eso de que esto está mal, no puedo hacer esto viviendo porque en está mal. culpabilidad todo el tiempo. Entonces me sentía culpable y decidí apartarme. Hubo un momento en que yo también me aburrí. Yo estuve 4 años en la iglesia evangélica porque hay quien no, tú sabes, hay quien es más abierto, pero hay otro tipo de cristianos que predican a un policía. No parece que te están hablando de una persona que es amor. Parece que te están hablando de un jefe. Entonces, tú te cansas de tener un jefe y una persona como yo que siempre le ha gustado su libertad por aquí, por allá. Tú sabes que hay veces uno tiene que obedecer. Bueno, yo creo que a Dios lo tenemos que obedecer, pero tampoco es que tú me tengas que decir, no puedes escuchar esta música, no puedes ver esta película. Por ejemplo, cuando yo tuve un gran pastor en Cuba, ¿entiendes? Que lo recuerdo con mucho amor, pero una de las cosas que a mí siempre me chocó fue cuando yo conocí a mi esposa. Yo tenía 16 años. Y entonces, usted sabe que este tema, no sé qué usted piensa de esto, que para tener relaciones sexuales tienes que casarte. ¿Entiendes? Yo lo entendí así y yo quise obedecer. La primera vez que yo me acosté con mi esposo fue el día de nuestra boda. Creo que aguanté un año, que ese año fue el más negro de mi vida. Eterno. Porque yo, te voy a decir algo, yo no me acostaba con ella, pero yo la tocaba, yo hacía cosas allá en Barranquilla decía, llegamos hasta tercera base. Exacto, yo llegaba a tercera siempre, ¿entiendes? Ya era una cosa que nos veíamos, el que entendió, entendió. Y entonces, un momento que ya te sientes mal, porque si te han enseñado tanto que todo aquello es malo, cuando lo empiezas a hacer, yo creo que eso es lo que te hace apartarte, porque dice, te empiezas a desilusionar desilusionar de ti mismo, porque tú dices, bueno, jamás voy a llegar al estándar que Dios espera. Jamás voy a heredar el reino de los cielos. He aprendido aquí, pero todo lo hago mal porque llega un momento que se te hace muy difícil llevar la vida que ellos quieren o que ellos te inculcan ahí a que tienes que llevar, ¿entiendes? Se te hace difícil y terminas haciéndolo escondido, te sientes mal contigo mismo, entonces terminas apartándote. Claro, te voy a decir, yo creo que todo, o sea, el origen de todo esto es lo que yo llamo, o sea, la iglesia presenta una imagen distorsionada de Dios. Primero, que Dios no es un policía, la Biblia dice que Dios es un padre. Y no es un padre como a veces los padres nuestros, los padres humanos no somos perfectos, pero Dios es un padre lleno de amor. Dice que es gracia y verdad, o sea, amor y verdad. ¿Qué sucede? La iglesia, la campaña de marketing de la iglesia de Dios ha sido malísima. Y yo creo que por eso fue que Jesús tuvo que venir.
Jesús no solamente vino para vivir esa vida perfecta, morir en una cruz por nosotros. Yo creo que Jesús vino porque Dios necesitaba un rebranding en esta tierra. Porque desde que comenzó la creación, el branding de Dios estaba terrible. Y ese branding hasta el día de hoy, lamentablemente, la iglesia lo que ha hecho es perpetuar y afirmar más el branding del Dios que te condena, el Dios. Entonces Jesús vino a hacer lo opuesto. ¿Por qué? Porque ese Dios que está en los cielos, que es un Padre que la Biblia dice que nadie le ha visto jamás, Él anhela abrazar a las personas, anhela salvar a la gente, anhela abrazar a la prostituta, anhela comer en la casa con Zaqueo, pero Él desde el cielo no lo podía hacer. Entonces Él dice, pero yo quiero hacerlo. Entonces cuando Jesús, que es Dios, se hace, dice la Biblia en Juan 1:14, que nació como un ser humano, y eso a mí me impresiona. Jesús no nació como Dios. Jesús era tan normal, que cuando los ángeles le hablaron a los pastores, que le dijeron, les ha nacido, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y le dice, esta es la señal, encontrarán un bebé en pañales. Y yo dije, pero esa señal está como estúpida. Pues como si un bebé en pañales. Claro, porque es que si tú te imaginas que Dios se hizo carne, tú te imaginas que, no sé, va a ser un bebé con alas. Sí. Tú sabes que va a volar con 40 ojos. Pero Él les está diciendo, ojo, es tan humano, o sea, es tan como ustedes, que a lo mejor le van a pasar por encima. Entonces, Jesús, cada vez que Jesús abrazaba a alguien, era el Padre abrazando a alguien. Cada vez que cuando Jesús comió con Zaqueo, le está dando la oportunidad al Padre de comer con Zaqueo. Entonces les voy a decir algo que cambió mi manera de ver el Evangelio. O sea, les voy a dar una clave aquí, pero violenta, un código, como digo yo. Yo antes veía a Jesús como un modelo de vida. O sea, Jesús hizo, porque la famosa frase, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Es una frase muy famosa. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no creo que Jesús, voy a decir algo que va a parecer una herejía. Yo no creo que Jesús es un modelo confiable para imitar. No porque Él no lo hiciera bien, sino porque siempre lo hacía diferente. Entonces, tú no puedes agarrar de modelo a alguien que nunca lo hace consistentemente. Porque Jesús no hacía las cosas consistentemente porque Él no vivía por la ley. Él vivía por lo que su papá le decía. Entonces, a veces había unos enfermos y los sanaba y a Lázaro lo dejó morir. Entonces, tú dices, ay, ¿por quién oro y a quién lo dejó morir? O sea, Jesús no era consistente. Entonces, yo veía a Jesús como un modelo de vida y un día, me acuerdo una mañana cuando mi esposo y yo estábamos recién viviendo aquí en Miami. Eso está fuerte. Cuando estábamos recién viviendo en Miami, vivíamos en un apartamento esos chiquititos que tú tienes que salirte para que entren las llamadas. Tú sabes, una cosita así, me acuerdo Sí, yo. yo sé de lo que hablo. Y entonces recuerdo que estaba yo en las mañanas me ponía a orar un ratico y me metía en el closet con los zapatos y con una casetera. Pues ese tiempo no había ni celular ni nada de esa vaina. Y me acuerdo que ahí estoy y un día le dije, Padre, yo quiero conocer tu corazón. Porque ese era mi anhelo. Yo decía, yo quiero conocer tu corazón. Y es como que una voz por dentro me dijo, mira a mi hijo, como mira a Jesús. Y ese día yo empecé a ver a Jesús diferente. Porque ya yo no veía a Jesús como un modelo de vida, sino como una expresión del corazón del Padre. Sí. Entonces dije, wow, qué tremendo. Y te vi versículos cuando Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. O sea, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, yo empecé a ver a Jesús y eso me permitió conocer el corazón de mi papá celestial, por decirlo. Y yo me di cuenta que entonces el Padre era un hombre, era lleno de compasión, era lleno de misericordia, no andaba condenando a la gente, no andaba... Y dije, ese es el Dios que la Biblia me está presentando. Entonces yo creo que la Biblia no es un manual de obediencia. Para mí la Biblia es la historia de un padre que está buscando a sus hijos. Entonces yo lo veo totalmente distinto. Pastor, ¿qué evidencia hay? Disculpa, Leo, ahora es que... Espera, antes de esa pregunta, Sí. porque vamos a saltar para otra cosa. No, yo voy a estar... Es la misma pregunta. Porque antes de seguir con el tema de Jesús, eso quería hablar. ¿qué evidencia hay de que ese Jesús que usted me está hablando ahora nació, murió y resucitó? Hay muchas históricas, no solo la Biblia. Hay O unas sea, cuantas. es súper importante. Ahí, o sea, no sé si ustedes saben que la Biblia como libro antiguo es el libro que más manuscritos tiene, más manuscritos que todos los libros históricos que nosotros conocemos. Ninguno tiene más manuscritos que la Biblia. Sí. Miles y miles de manuscritos. Por ejemplo, hay otros escritores que no eran cristianos como Flavio Josefo, no me acuerdo cómo se llama el otro, que acompañaban a los reyes, acompañaban a los emperadores y todos ellos escribían. O sea, Jesús está en la historia. Sí. Tan en la historia que los musulmanes creen en Jesús. ¿Verdad? Entonces, existe un Jesús histórico. Entonces, no podemos decir que Jesús no nació, que Jesús no murió, que Jesús no vivió. O sea, eso es como un asunto que no se pregunta ni se cuestiona porque hay datos y referencias históricas de Jesús. Entonces, pero para las personas que son lógicas y racionales, eso es importante. Pero al final, Jesús no vino para ser un personaje histórico. Al final Jesús lo que viene es a tocar el corazón de la gente y a transformar nuestra vida. Entonces es más que eso, tú sabes. Pero sí hay datos históricos, muchos. Mucho.
Padre, una pregunta que a muchos nos tiene... Padre. Padre. Un padre para nosotros. A muchos nos tiene, sobre todo cuando empezamos a leer para tratar de venir lo más informado, ¿no? Nos sembró una duda a casi todos. ¿Tomar alcohol es pecado o no te embriaguéis con vino? Es lo que viene. No me lo diga, dígamelo después. Ay, de este Dios corte mío. comercial. Después de estos comerciales. Y se nos quedaba en el aire esta pregunta. ¿Es pecado tomar alcohol o no te embriaguéis con vino? Lo que deberíamos hacer. La Biblia no dice que tomar alcohol es pecado, en ningún lado. Y es más, el primer milagro de Jesús, que fue convertir el agua en vino, era vino. Lo que pasa es que a algunas iglesias no les gusta mucho ese milagro y dicen que era jugo de uva. Jugo de uva. Dicen que no tenía alcohol. Lo No, que dicen ¿cómo? es que era vino, pero sin alcohol. Nada, Agua mentira. fermentada, Eso ya es alcohol, porque ya es eso ya alcohol. está fermentado, ya es alcoholizado. Tú sabes. Y dice que la gente estaba borracha. Y digo, el jugo de uva no te emborracha, te da diarrea de pronto. Pero entonces, Claro. sí. Entonces, era vino. Entonces, yo no estoy diciendo que Jesús estaba haciendo una apología de emborracharse, pero la Biblia en ningún lugar dice que tomar alcohol es pecado. ¿De dónde? O sea, sí dice que embriagarse es pecado, pero ¿por qué? Porque la gente que se la pasa emborrachándose se está haciendo daño. ¿Entiendes? Entonces, pero la Biblia no dice que tomar alcohol es pecado. ¿De dónde viene eso? Eso viene, lastimosamente, del control que los líderes espirituales queremos tener sobre la gente. ¿Por qué? Porque a veces en el mismo amor por las personas, por no querer que se hagan daño, preferimos decir que la Biblia dice tal cosa o que esto es pecado para que a través de la condenación y la culpa ellos no lo hagan. Pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque realmente la labor nuestra es ayudarle a la gente a conocer a Dios, luego que el Espíritu Santo es una obra de maduración, y en la medida que la persona madura, la gente va a entender cómo tener autoridad sobre el alcohol, no el alcohol tener autoridad sobre ti. Ahí es donde está el problema, cuando llega a vicio. Claro, Es cuando total. viene el problema. Todos los extremos son Todo, malos. Pero todo, en jamás todas la- las cosas, la todo, sal, el azúcar, todo. todo. La Biblia te habla también que está mal la glotonería, ¿no? Todo. El Sobre- gula. Sí, eso- Claro, eso- pero los diez- ¿cuántos los diez- pastores, los cuántos pastores pecados. barrigones hay? Que la barriga es el púlpito y se pone en la Biblia de estudio ahí Porque mismo, tú a sabes. lo mejor un traguito de vino a mí me hace menos daño que a un pastor una Coca-Cola. Exactamente. ¿Entiendes? Que es azúcar, que el azúcar da cáncer y por ahí para allá cuántas cosas Bueno, que si, pueden tú, hacer. si tú vas a España, nosotros tenemos una iglesia en Valencia, España. Si tú vas a España, las asociaciones de pastores es con vino. Porque allá nadie, o sea, allá no hay, nadie piensa que eso es pecado. Recuerdo que había un cuento de unos pastores argentinos que pensaban que tomar vino es pecado. Y había unos pastores gitanos en España que pensaban que tomar café era pecado. Entonces, esto es una historia de la vida real. Y se encontraron, entonces cuando sacaron el vino, los argentinos estaban dando el grito. Cuando sacaron el café, los españoles estaban dando... O sea, al fin de cuentas, Sí. lo que hacemos es tomar nuestras creencias, nuestras tradiciones y como si fueran verdades bíblicas cuando no lo son. Yo pienso que lo más importante ahí es madurar, aprender a desarrollar carácter, porque si tú maduras, tú disfrutas la vida porque puedes tomarte una copa de vino o dos y a la tercera dices, ya no más. O sea, ya me siento un poquito de boss. Ok, déjame y paro ahí, bailo un ratico el asunto, sudo un poco, como y me tomo mi otra copita de vino. Todo es con equilibrio y con autoridad. Y bailar. Yo no pienso que bailar es pecado. Mi que esposa y en la yo- iglesia bailaba, tú sabes, danzaba, Tú se puedes le dice danzar. danzar. Pero no podías bailar. Pero danzar y bailar Sí, es lo pero, mismo. o sea, No es lo mismo. como los bailes que te llevan a movimientos que parezcan un poco sexuales, tal vez como el Eróticos. reggaetón No solo eso, y porque esas cosas. Pero, A ver, lo que pasa es pero el ¿cómo mundanismo, seremos que hablan religiosos? de que no tengas cosas mundanas, no el bailes. mundanismo, el mundanismo. Y que- no paganos, hables, no, los no hables. paganos. Ahora mismo me acordé de los dos pastores dominicanos, ¿lo has visto? Sí, Que ellos sí, se sí, sientan sí. así, me dan mucha Sí, gracia. sí. Pero Oye, tienen, hermano. tienen cientos de miles de seguidores. Sí, ¿viste? pero muchos son muy graciosos, bro. Sí, Son- sí, sí. Yo- Pastor, guarde los dientes. ¿Tú no viste que dice? Guarde los dientes, Ministro. Ministro. Arreci enviado. Arreci. Pero mira, por ejemplo, eso a mí me da mucha más gracia. Y están que, logrando su no sé, objetivo. sí. Y lo logran también. Yo creo que la gente y el enfoque que usted le está dando a la iglesia, sobre todo, es novedoso. Implementa una política totalmente diferente hasta la que ahora
se había hecho y O la sea, gente va... De la forma que tú lo ves, porque yo lo veo así, como el pastor me lo está contando hace muchos años. Y hay muchas personas. ¿Qué pasa? Que cuando Pero la yo, gente por habla de ejemplo, iglesia... yo nunca había oído a nadie o a ningún pastor que se expresara de esta forma. A mí me convenció ya. A lo mejor ¿Me cuando- entiendes? es Ya que que se expresara de esa forma. hay muchas personas que cuando te hablan de la iglesia, te hablan de la iglesia católica, de la iglesia que me llevó mi abuelita, de Sí. y No, esto- pero a ver, yo conozco muchas personas que son practicantes del cristianismo, que son los mismos testigos de Jehová, que son también adventistas del séptimo día, que tienen varias tendencias protestantes. Pero ninguno, sobre todo, había tratado de que se eliminaran ciertos dogmas y que se eliminaran también prohibiciones que normalmente la iglesia tiene por códigos que ellos dicen que están en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Y esto es nuevo para mí. Yo eso no lo Yo le voy a había decir, experimentado sí. nunca. Y a lo que quiero llegar es, hay un control dentro de la iglesia en el que usted se quiere salir y crear su propio dogma. No dogmas, nosotros somos una iglesia que nos dirigimos por lo que la Biblia dice y hemos entendido que el Antiguo Testamento no es igual al Nuevo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, dice que Jesús estaba hablando con sus discípulos y se acercó un maestro de la ley que había sido criado en la ley toda su vida. Y supuestamente la ley, los judíos llegaron a creer que si tú seguías la ley ibas a vivir pleno, ibas a ser feliz, ibas a complacer a Dios, pero la Biblia dice que la ley no puede salvar a nadie. La ley Dios no la dio para salvar a nadie. La ley es la radiografía de Dios. Entonces, ¿qué hace la ley? Cuando tú ves la ley lo que hace es manifestar todo lo malo que está en mí. O sea, la ley no fue puesta para salvarme, sino para que yo dijera, hey, estoy frito. Sí. Yo jamás voy a cumplir esto. La Biblia dice eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este maestro de la ley que viene con esta frustración, como están muchos cristianos, frustrados, como diciendo, esta es la espiritualidad, porque al principio tú te enamoras y te gustan las canciones y todo eso, pero cuando empiezan a pasar los meses y los años, tú dices, pero esto no puede ser, o sea, pero tiene que haber algo más. Entonces, este judío, este maestro de la ley estaba así frustrado y le dice a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Lo que le está diciendo es, ¿será que hay uno que tal vez yo no le he dado el énfasis que debería haberle dado y por eso no me siento tan bien como yo esperaría haberme sentido? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, y después Jesús le añade el segundo, porque él nada más le pide el primero. Y Jesús le dice, porque Jesús sabía que si lo dejaba con el primero, el judío iba a decir, no, eso es lo que yo hago, yo amo a Dios, porque los de la ley creían que amar a Dios es hacer las cosas bien, es obedecer. O sea, para ellos no es relación, es religión. Entonces Jesús le añade el segundo y por ahí lo parte en dos. Dice, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es tremendo porque Jesús dice, el que cumple esto ha cumplido toda la ley, todos los mandamientos y los profetas. Entonces cuando Jesús viene, todo cambia. Y entra una ley que es la ley del amor a Dios, del amor a ti mismo y del amor al prójimo. Y el mismo Jesús dijo que en eso se resumía todo y que el que cumplía eso, cumplía todo. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que más hace la iglesia? ¿Amar o mandar? ¿Amar o controlar? Entonces la iglesia te pone a escoger entre vivir, hacer esto, obedecer esto. Y resulta que la iglesia no es conocida por amar. La iglesia es conocida por condenar, la iglesia es conocida por molestar, la iglesia es conocida por su soberbia, la iglesia es conocida porque nos creemos más que los demás. Y yo digo, Dios mío, pero si el que Jesús dijo que era el que deberíamos hacer es el que no hacemos. Entonces yo decidí enfocarme en ese, no en dogmas. Yo creo que la persona que conoce el amor de Dios como un padre, que entiende la obra de Jesús, que entiende su identidad como hijo de Dios o hija de Dios y aprende como la dignidad que Dios le da a los demás, yo creo que en esa dinámica todo lo demás cae en orden. Por ejemplo, yo no voy a hacerle infiel a mi esposa si yo amo a mi esposa. Yo no voy a dañar mi hogar siendo un alcohólico porque yo amo a mis hijos. Entonces, para mí, la ley del amor, de alguna manera, cuando tú vives ahí, para mí eso envuelve todo. Esa me dirige. Yo siento que me hace sabio, que me hace inteligente. Y no solo eso, vivo en libertad. O sea, yo no vivo prisionero de nada. Mi esposa llorando hace 3 años, cuando empezamos, hace años hicimos todos estos cambios, como 9, 10 años, pero hace como 3 años mi esposa con lágrimas. Ustedes saben cómo sufren las esposas de los pastores. Las esposas de los pastores no pueden ser ellas, viven como una burbuja. Y ella llorando me dijo, yo te quiero dar las gracias por haberte atrevido a hacer esto, porque yo puedo ser yo. Mi esposa baila, usted tiene que ver los TikTok de mi esposa. Nosotros bailamos, yo me voy al concierto de Carlos Vives, me fui a ver a Marc Anthony. O sea, tú no me vas a ver metiendo perico, ni me vas a ver porque yo no soy bruto, ¿entiendes?
Pero es que Jesús bailaba, pero la gente no sabe eso. Porque en la Biblia hay un momento donde dice, y Jesús se regocijó, y la palabra piensa que se regocijó es ja, 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 ja. Tú sabes, y la palabra en el griego es agaliao, que significa bailar frenéticamente dando vueltas como bailaban los judíos que se ponen así. Sí. Entrando en esa parte de lo que vienen siendo los términos, de lo que viene siendo el lenguaje, la Biblia originalmente estaba escrita en hebreo. Hebreo y arameo el Antiguo Testamento, griego el Nuevo Testamento. Ella ha sido traducida por los años de los años. Incluso yo creo las primeras veces que fue traducida fue Martín Lutero. No. La Biblia... Pero cuando ella a donde quiero llegar, cuando la Biblia se empezó a traducir de esos idiomas, ¿no cree usted que tenga algún error? No te puedo decir errores, pero que ha perdido de la traducción original. Exacto, ¡Claro! que ha perdido ciertas palabras y hay muchas cosas de la que leemos originalmente que podamos estar leyendo mal, que no es realmente lo que Dios quiso decir. Totalmente. Lo que pasa es que no muchos pastores se van a atrever a decir eso. Porque en Apocalipsis dice que el que cambie una coma, un punto, es peor que un anatema, pero eso se refiere a los lenguajes originales. Eso no se refiere a la Reina Valera, porque ninguna de esas es una perfecta traducción. Porque el hebreo, el arameo y el griego son idiomas que no traducen perfecto a ningún otro idioma. Por ejemplo, el caso del hebreo trabaja con símbolos, con fonemas, como el mandarín, que son símbolos que no es una sola letra, como en otro A, B, C. No, ellos son sonidos. Entonces, tú no puedes traducir eso. O sea, no lo puedes traducir directo. Entonces, necesitas usar a veces 10 palabras en español para entender lo que significa una palabra en hebreo. Entonces, por eso es importante que la gente, yo me recuerdo, o sea, en la iglesia latina la Biblia que más se usa es la Reina Valera 60, 1960, sí. ¿Verdad? Y pensamos, y esa es una medio traducción de la King James Bible, que es la Biblia que más se usa en el americano. Aunque la iglesia americana ha cambiado mucho más, porque el americano es más fresco, es más práctico. El latino todo es una novela, todo es un drama, una ópera. O sea, por eso la gente no quiere la iglesia latina, porque todo es un drama. Televisa. ¿Okay? Ay, Televisa le ganan por los tobillos. Y entonces, yo recuerdo en el año 95, estaba una conferencia cristiana que se llama Spolit, que es la conferencia más grande del mundo de literatura cristiana, música, ahí en el Radisson, ahí por el aeropuerto. Y la gente no me acuerdo si es las sociedades bíblicas, lo que hacen la Reina Valera, sacaron una nueva traducción, la Reina Valera 95. ¿Por qué? Porque una Biblia es más fiel si los manuscritos son más cercanos al tiempo original de la historia. Entonces, por ejemplo... Yo tuve una de esas. Bueno, te voy a explicar. Ahora que habla de eso. Los manuscritos de la Reina Valera y todo eso son manuscritos del año 600, 1200. Entonces, lógicamente, está hablando de 600 años después de Jesús. Tú dices, eso pudo haber perdido. Sí. Tú sabes. Entonces, en el año 60, creo que es, entre 50 y 60, se dio el famoso descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. En las cuevas de Qumran. Yo estuve ahí. Una oveja se le perdió a un pastor y el suelo se dio y la oveja cayó en una cueva y encontraron lo que llaman los rollos del Mar Muerto. Encontraron manuscritos completos del rollo de Isaías de 80 años después, 50, o sea, estoy hablando de 800 años menos. Entonces, con base en esos rollos, después de estudiarlos, se dieron cuenta que la Biblia tenía errores. Y empezaron a corregir. Porque era el libro completo. Ya, tú no tenías que estar pegando fragmento aquí, fragmento allá. Entonces, por eso salió la Biblia de las Américas, la Reina Valera 95. Y con todo y eso que esa gente dijo, es que encontramos errores, la gente no quiso cambiarla. Es que la interpretación de un texto va más en lo que tú vayas a poner ahí que lo que realmente dice, porque los idiomas van cambiando. Mucho. Así. Y los contextos. O sea, es muy importante tener el contexto geográfico, social, histórico. La Biblia a veces le habla, por ejemplo, al judío. No le está hablando al hispano ni al occidental. O al gentil, como dice la Biblia. A veces le estaba hablando a una iglesia que era súper desordenada, como la iglesia de Corinto, que era una iglesia desordenada. Entonces las mujeres en Corinto eran súper rebeldes y desordenadas. Entonces Pablo le da duro. Entonces agarran lo que le dice a las mujeres de Corinto y se lo aplican a todas las mujeres del mundo. O la música hebrea. Tú vas a iglesias, por ejemplo, pentecostales o otras iglesias, y te cantan música hebrea porque piensan que es sagrada. ¿Quién ha dicho que la música hebrea es más sagrada que la música, que el merengue o que la salsa? La única razón que en la época de Jesús se cantaba música hebrea es porque esa era la... Exacto. Por favor. Exacto, esa era la lengua. Si Jesús hubiera nacido en República Dominicana, en todas las iglesias cantaríamos merengue, bro. Yo pegué Sí. un tema cristiano.
Sí, pegadísimo. No, de verdad, padre. Hacemos la Yo le base. creo. A él le creo Por todo. eso fue que él duró 4 años, ¿no? Porque ya se cansaron de ese tema. Y le dijeron, No, ya, hasta me aquí. demoré 4 años en pegarla. y lo Mira, hice sería famoso. una falta de respeto de tu parte si tú te vas y no le cantas la Pero Más espérate, de base. lo peor sería que tú se lo cantaras y no se lo cantara en este espacio tan bonito que tenemos acá. que nos lo Se hizo lo canto, One mi Nation. hermano. Oye, sí, pero tú sabes que yo a Pastor fuera a preguntarle muchas cosas de la vida, de la Biblia, pero también le fuera a preguntar de flow, de qué flow me puedo poner, combinar con este short. Ya ¿Pero viste. tuviste el flow que tiene Sí, Pastor? sí, Tiene un flow comparado con el de One Nation. Él le gana, pero One Nation son los animales. Si ustedes quieren hacer su negocio, de pronto el Pastor se quedó. ¿Y esto cómo? ¿En qué momento hubo? Yo me perdí. Sí. Éntrale. Él mismo por se perdió. favor. Dale. ¿En qué momento? Nada, Cabero, One Nation, que siempre nos ha apoyado desde el principio, Eso. son los encargados de hacernos todo esto de aquí, todo lo que tenemos aquí prácticamente, el diseño. También nos ayuda mucho en las redes sociales. Hemos hecho algunos carteles que hemos pegado, algunas vallas. ¿No? Vallas. ¿Viste? Vallas publicitarias. ¿Viste? Vallas, no cerca. No, Dije no, vallas. Estás increíble. En vallas. Tenemos la juntaste con gorra. ¿Cuándo Leandro. nos dan La la gorra, gorra? las tengo que ir a buscar. Bueno, para tu negocio, lo que tú quieras, de marketing, tus redes sociales, diseño, logotipos, señaléticas. Rapeos de carro. Son los mejores del mundo. Pero One Nation no nos hizo todo, nos hizo casi todo porque estos muebles nos hizo una carpintería, Fonteboa, que hacen cualquier tipo de cosa, con cualquier material, te lo hacen personalizado, cualquier cosa que necesites en tu casa, en tu negocio, como los closets, los ¿En la gabinetes iglesia? y cualquier cosa. En la misma Eso. iglesia, cuando quieras remodelar los muebles o si no los tienes y quieres ponerlos, Fonteboa Carpentry le hace sus muebles y la verdad, como vio cómo quedaron estos, Sí. así pueden Son quedar unos los duros, iglesias. son No, unos fíjate si son buenos que la madera con que yo trabajo era la del Arca Noé. Eso puede coger agua, que eso no. Eso no. Hablando del Arca Noé, tú sabes una duda que yo siempre he tenido y es la duda. Y la Y el canción. rap. La canción. La canción, que la tengo hermano. pegada, ¿entiendes? No La sé. canción. Voy, dice. Voy, de nuevo la misma canción, ¿no? Yo soy un guerrero, escudero del gran caballero, sobrevivo a todo clima de 100 grados bajo cero, tengo el fuego, el dolor de todo hechicero, apaga fuego, ya me puse para tu caldero, es la llama espiritual, temperatura radical. Papi, me fui completo. Se me trabó una Ese tema está pegadísimo. Lo he cantado en 800 podcasts Con diferentes bases, Y no solo con diferentes a pistas. los que lo invitan también lo cantan, Ah, no, que ¿sabes? lo invitan también lo canta. O sea, tú no te puedes ir sin cantar esa vaina. No, No, ese tema es más muchacho. pegado, bro. Tú sabes que es una duda, Davero, que yo siempre he tenido con esto de la... Esta sí, siempre se me ha hecho difícil. Los dinosaurios. No, sí. Yo le voy a decir algo Porque primero. es prueba Siempre científica. Sí, pero tenemos pero una vamos gana a de preguntarle. preguntarla. Todos tenemos ganas de preguntarle. Si tú nos ves a nosotros. Pero Cristo, no me mandes a callar. Sí, aquí estamos No, para tocando. agregarle una Ok. cosita a lo de los dinosaurios. Los dinosaurios, ¿dónde metemos a los dinosaurios? Ahora le voy a decir. Porque hay pruebas Yo- científicas. claro, Se han encontrado total, restos, pero la total. Biblia no habla de ellos. En O el sea, arca no los montaron, mi decir hermano. que los dinosaurios no existieron es negar la realidad. Pero claro que sí, ¿quién diría que no Eso es existe? negar la realidad, pero hay cristianos que piensan que no existieron. Y otro Te- paréntesis, discúlpame, de eso mismo de los dinosaurios. Porque siempre en la iglesia, por lo menos en la que yo iba, me decían, la tierra no es tan vieja. Y los dinosaurios dicen que datan de hace 40. Millones. Sí, exacto. Y Ya, ese era el supuestamente la paréntesis Tierra tiene nada más. 7000 años. Por la Biblia. Exacto. Te voy a decir cómo yo consolido esto, porque yo enseño que cuando tú entiendes la verdad de Dios encaja, tú no tienes que forzarla. ¿Sabes? Como las fichas del ego, no, esa no va ahí, brother. Entonces, la Biblia comienza en Génesis 1:1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Y luego el versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pregunto yo, ¿Dios crea cosas desordenadas y vacías? Yo no creo. ¿Entiendes? Yo no creo que Dios crea. Yo creo que entre el versículo 1 y el 2 puede haber millones de años. Sí. ¿Entiendes? Entonces, para mí ahí caben los dinosaurios, cabe todo ese rollo. ¿Sí ves? Y la Tierra en algún momento se desordenó. Esa es mi hipótesis. Y a mí me encaja perfectamente. Y hay un científico cristiano, que no me acuerdo cómo se llama, pero él fue el que dirigió el proyecto de descifrar el genoma humano, o sea, el ADN. Ajá. Y es un hombre creyente, pero duro. Y tú sabes que el ADN lo empezaron a descifrar, creo que en los años, por decirte, 60, 70, pero el ADN es algo tan complejo que las computadoras no daban para descifrarlo. Entonces no podían, iban muy despacio. Entonces lo que hicieron fue, a medida que las computadoras empezaron a avanzar en tamaño, en velocidad y todo eso, repartieron partes del ADN, los mandaban, por ejemplo, a la Universidad de Oxford, a Harvard, a Yale, así, hasta que lo descifraron y él fue el que dirigió eso. Este hombre escribió un libro que creo que se llama
el genoma humano, el genoma de Dios, algo así. Y él habla ahí de la frustración que le da cuando los cristianos no conocen ciencia. Él dice que él le da a veces vergüenza ver que por los cristianos no conocer ciencia decimos cosas que son estupideces, básicamente. Y la Biblia, o sea, la fe y la ciencia no se contradicen. Cuando la Biblia está bien explicada y tú conoces ciencia, se complementan. Si se contradicen es porque tú no entiendes bien lo que Dios escribió ahí. Porque Dios es Dios y eso está perfecto. Entonces, a mí me encanta la ciencia. Yo di una clase en universidad, dicté una clase de lo que llaman creación científica. Yo creo en la creación, pero yo tengo un concepto un poquito diferente. No sé si esto va a ser un escándalo, pero yo creo, por ejemplo, que cuando la Biblia dice que Dios creó todo en 7 días, hay otro lugar donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces yo pienso que tú no puedes realmente deducir que son 7 días. O sea, eso a mí me parece... O sea, yo no estoy diciendo que no haya podido ser porque Dios es Dios. Dios lo puede haber hecho como le da la gana. Lo que quiero decir es que hay lugares en la Biblia donde te permiten ver que de pronto no necesariamente tuvo que ser exactamente así. Ahí va la interpretación que decíamos. Claro. Entonces, porque dice, la misma Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. De pronto eran 7000 años. Tú no sabes. Entonces, yo sí creo mucho en lo que la ciencia dice. Yo no creo en lo que cuando la ciencia quiere contradecir lo que la palabra dice, yo me paro firme porque para mí mi regla de vida es la Biblia. Tú sabes. Pero me encanta cómo la Biblia y la ciencia se consolidan y se complementan. Ahora, y eso hay que llevarlo de la mano con la evolución también. Eso es yo le la digo, evolución. yo le digo a usted que yo siempre voy a creer. No creo que haya algo que me haga hacer cambiar de opinión de no creer en Dios. Pero tampoco nada me va a hacer cambiar en creer en la evolución y en la ciencia. Ok, pero has estudiado la evolución, por decirte, lo has leído. Creo lo básico. Ok, bastante. ¿Cómo Te voy a se le explicar. podría explicar a alguien que... O sea, yo no creo... ¿Usted no cree que el hombre sale del mono? No, yo no creo que el ¿Y hombre cómo- sale del ¿Y cómo mono. usted le convencer a una Te voy a persona explicar. Lo que de pasa el es que hombre- hay evolución. Para esto me tocaría... Yo creo que un día vamos a traer a mi yerno aquí. Ok. Yo tengo una hija ya casada con... Mi yerno es pastor, pero mi yerno se graduó de biología molecular. Imagínate si será inteligente el tipo. De la Universidad de Toronto, que es una de las 3 universidades científicas más importantes del mundo. Entonces, él estudió todo esto. Y él es un hombre de Dios, pero es un hombre científico. Y él te enseña que evolución no es lo mismo. Lo que pasa es que no me acuerdo de la palabra ahora mismo, una palabra científica. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que adaptación. No es lo mismo que una especie se adapte que una especie evolucione. Evoluciona significa es un cambio total y cuando tú miras las variables que se tienen que dar para que algo así suceda, o sea, es más fácil creer que Dios creó todo en 7 días, básicamente. ¿Ok? Entonces, por eso es que dicen que los evolucionistas tienen más fe que los cristianos, pero dicen que no es fe, ni es ciencia, pero al final es fe porque nada de eso puede ser probado. Porque ¿qué significa probado? Que lo pudiste repetir en un laboratorio. Tú no puedes repetir la evolución en un laboratorio, ni nunca se podrá. Entonces, todos siguen siendo teorías, hipótesis. Entonces, la evolución está basada en teorías. Pero si hay adaptación, adaptación es, por ejemplo, que le salió una uña diferente a un animal, que creció un poquito, cositas así. Por ejemplo, con el oso polar, dicen que dentro de 1000 años aproximadamente va a ser más un animal de agua. Por ponerte un ejemplo. Entonces, de pronto desarrolló las membranas de entre los dedos. No, y en eso que uno dice hay miles y millones de años. Claro. En cada cosita Claro, nueva. entonces, que le por puede eso te hacer- digo que en ese sentido, mi yerno, que ese hombre es un genio, man. O sea, ese hombre traerlo aquí sería Lo vamos a palo. traer, a hablar Vamos a de traerlo. esas cosas. Porque, ¿entiendes? porque ese hombre, desde el punto de vista científico, es un crack. Pero él me decía, suegro, es que la evolución no hay manera de tú mostrarla. Todo eso es una teoría. Me dice, pero esto de la adaptación sí hay manera. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos como de un extremo al otro. Porque creemos o esto o esto. Y yo digo, pero ¿y por qué no podemos creer aquí? O sea, ¿por qué no podemos buscar un medio, tú sabes, y entender que a lo mejor no es ni esto ni esto? Porque al ser humano le encanta ser extremista y nos gusta tener la razón. Entonces, yo creo que algo que a mí me ha ayudado mucho es que mi mamá desde chiquitito me decía, José, la clave es el equilibrio. Siempre me decía, la clave. Me decía, ni mucha sal ni poca sal, ni mucha azúcar ni poca azúcar. Y yo me crié tal vez con una mente precoz de, ok, déjame ver, pero eso a mí no me parece que eso es así. Yo quiero ir más allá. Y no me asustó siendo cristiano. Sí me crié en una iglesia, no me crié, pero digamos, entré al evangelio en una iglesia donde tú no podías preguntarte nada. Preguntarte era pecado. Cuestionarte Total. era pecado. Que en la que yo iba prácticamente también era así. Total. Era ya dudar ya era pecado. Sí. Entonces, usar a un ver, ¿tú pullover crees? que tuviera una carabela, algo de eso, estás anunciando la muerte, estás invocando al demonio. Ok. Pero ¿qué tiene si yo no sé? Este tema está muy bueno, caballero. Sí. Y creo que hace poco tuve ese debate contigo y con tu esposa, Ney.
y me estaban diciendo que el eslabón perdido ya había aparecido. Sí. El eslabón perdido apareció. No, Yo- no que yo sepa, científicamente no. ¿En dónde? Yo creo que no ha aparecido. No. Entonces, ¿tú crees que Lo que dijeron- que el hombre salió del mono? 100%. Sí, yo sí creo en la evolución. Y ahora que estás diciendo eso, creo que la adaptación es parte de esa evolución. Y cuando uno se adapta a los nuevos tiempos, evoluciona. Y nos pasa a nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros somos emigrantes. Venimos a este país. Usted también. Y empiezas a evolucionar y empiezas a adaptarte a tu nuevo contexto, a tu nueva realidad. Y eso te va haciendo diferente. Te va teniendo cambios físicos, psicológicos y Sí, muchísimas pero de esas estamos cosas. hablando de un animal a otro. Nosotros somos animales. Sí, pero... Pensantes, Sí, pero estamos hablando de una especie, racionales. exacto, estamos hablando sí. de una especie. Sí, pero especie Y a otra entonces- es otra cosa. pero- Entonces, pero- yo creo que en eso va. Pero tú crees que tú te puedes convertir Que en en otra eso va. especie. Que dejes de ser humano para empezar Ahora a ser... mismo yo no sé si en 2000 años el ser humano sea El problema diferente es que a lo lo que más está cercano ahora. que tenemos nosotros es mono en cuanto a ADN, todo, en cuanto a Pero, todo. pero el mono no puede ser mono y tú humano. Y ya. A mí me pasa una ¿Lo cosa. somos? A mí Y me pasa. jirafa. Entonces, ¿por qué tú saliste de ahí? Porque ha evolucionado. No, Y porque... se se ha ha cambiado, adaptado. se ha transformado. Yo, la verdad, en ¿Usted cree, eso... el pastor que nos puede decir de eso? De- No, de- o sea, acaba de yo no decir. estoy de acuerdo. Él no está de No, acuerdo. yo lo acaba de tampoco estoy decir. de acuerdo. Yo no estoy de Pero acuerdo, lo dijo pero, ya. No, yo no estoy pero de vuelvo y te acuerdo. digo, pero no me voy al otro extremo porque sí creo en la Exacto. adaptación. Yo estoy Yo- en un yo- centro que la evolución me parece también una cosa imposible. Pero a la misma vez, la creación, lo único que me dice a mí que es posible es que está en la Biblia. Pero ahora... Pero a veces me es también difícil. Simplemente ya te digo, por el hecho de que Dios es todopoderoso, entonces ya eso me justifica creer en la creación. Claro, porque la misma fe que necesitas para la evolución la necesitas para la creación. Es la fe, la Biblia Biblia dice... Pero te voy a No, decir, nada más. pero te voy a decir, hay algo Y diferente. la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿entiendes? Entonces, es imposible. Es como que una hormiguita esté pasando por ahí y tú digas, coño, va a llegar ahí, pero ella no sabe ni para dónde va, ¿entiendes? Porque tú estás por encima de ella. Yo creo que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Lo otro, y es necesario para llegar a nosotros que Dios tuvo que hacer un mono. Pero es que es No, lo es que que pasa. fue probando. Es Pero- lo que pero- pero- siempre pero va ¿probando error. para qué? Te voy a decir dónde. Dios no se equivoca, bro. Pero es lo que Dios que no pasa. tiene que probar nada. Pero es lo que pasa, que los No. científicos no creen que Dios creó al hombre. Claro. No, porque ¿Me los entiendes? científicos... La ciencia no Exacto. cree que Pero Dios te voy a creó decir al dónde hombre. yo científico, trazo, tú le y te estás digo- creyendo al científico. Pero no, te decir- No, yo le estoy creyendo al científico porque Porque yo fue lo que ejemplo, te enseñaron en la escuela. No, porque yo he No. ido a los museos, Porque he te- visto los objetos. Yo nunca he visto. Por ejemplo, tú te puedes guiar por la Biblia si tú tienes la fe de guiarte por la Biblia, pero tú no lo has visto. Brian, Ok, mira. pero o sea, si hay tú no has cosas que visto se nada pueden de ver, eso. te voy a explicar. No, no. Mira, Entonces- Leo, si hay cosas que se pueden ver, te voy a poner, les voy a contar una locura aquí. A eso es lo Ok, bueno. Les voy a contar una locura. Estaba yo más o menos recién entrando en esto del cristianismo y me acuerdo, yo le dije que era rockero, o sea, pelo largo, así como tú. Bueno, yo era terrible, pero estaba súper como emocionado con lo que estaba viviendo y un día hicieron una campaña de milagros y sanidades. ¿Ok? En una plaza de toros en Barranquilla, pero eran puros pentecostales y yo era el propio rockero, tú sabes, ya. Hay una canción de Plaza Sésamo, creo que es una de estas cosas no es como las otras, era yo, ¿ok? Porque todo el mundo se veía igual en corbata y yo era el propio sollado ahí. Sí. Y estoy yo en esa campaña y los manes cantando como 40 minutos la misma canción, el fuego, baja, 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 el fuego. Y ya yo, imagínate, yo decía, Dios mío, ¿cuánto va a durar esto? Y al frente mío tenía una señora con una nena que le faltaba un brazo. Una nena de brazos. Te va a tener ni 2 años, tendría 1 año y medio. Al frente mío le creció el brazo a esa niña. ¿En serio? Yo he visto O cosas sea, así. al frente mío. No. O Yo sea, lo he vivido. yo no me pusiera a decirle una mentira aquí, ¿entiendes? Sí, ¿Para no, qué le voy a claro, decir yo claro. eso? Yo, O sea, yo le creo porque yo lo he vivido. Leandro yo, no te cree. oye, yo lo he vivido. pero oye Yo vi esto, gente oye esto. inválida pararse de la Oye, silla. no, la cara de Leandro lo hizo. Mira, pero Leandro- una persona inválida, tú. Yo vamos vi a ser un niño honestos. crecerle el pie. Mira, en Como ese mi esposa. momento, El pie así. espérate. En ese momento, como yo estaba, si un inválido se para, yo no se me le tiraron un billete Sí, claro. para que se pare. Claro. Pero ¿y tú cómo haces con una niña que está entre el público, que ni siquiera tiene que ver con eso, que yo la estoy mirando al frente mío? O sea, estamos hablando Terminator. Bueno, una cosa que Mira, yo vi- la mamá se desmayó con toda niña, el impacto. Y yo empecé a dar gritos. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando yo vi eso, yo he visto ciegos ver, sordos escuchar. Yo Estoy también. hablando
hace años atrás de la iglesia mía que yo sabía que eran sordos. Nosotros Estoy vimos- hablándote de- Exacto. No un de cáncer gente- de cadera o sea, desapareció. yo vi una mujer Yo tenía con nódulo en las mira, cuerdas vocales. mira, un tumor aquí. Yo me acuerdo porque es que yo no sabía orar por la gente cuando ya yo era pastor. Yo no oraba por milagros y una vez empecé como a aprender un poquito y me empecé como a envalentonar porque conocí un pastor africano que ese sí, mejor dicho, oraba por todo. Y yo dije, lo acompañé a Taiwán y dije, wow, si este man puede, yo puedo. Y nada, y un día hicimos una campaña y dije, traigan a los enfermos, no importa lo que tengan. Empezó a llegar gente de los hospitales a la iglesia grande que yo pastoreaba en camillas a punto de morirse. Y dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Me acuerdo que comenzamos a cantar y yo empecé a extender la música porque tenía era terror de que ahí no iba a pasar nada. Y de pronto como que la vocecita me dice, bueno, comienza a orar por la gente. Digo, ay, Dios mío. Y dije, vamos a orar por alguien, ojalá que sea una gripa, tú sabes, porque como salga alguien complicado aquí, un catarro, una vaina así. Ey, yo vi ahí esa mujer con el tumor aquí, me acuerdo cuando esa mujer pasó, que yo nada más le toqué así, ese tumor se desapareció en mi mano. Yo o sea, creo- te estoy hablando y yo empecé a dar gritos y la gente pensó que yo estaba, pues yo empecé a decir, oye, si esto es aleluya. Y la gente pensó que yo estaba gritando como celebrando y yo lo que estaba era asustado, yo nunca había visto algo así. Yo creo que cuando uno conoce que... Yo sé que lo que usted acaba de decir ahora... Eso hay que vivirlo. Eh, Eso tienes que vivirlo. Yo lo he es que- vivido pero y por eso cuando lo creo. Yo que Tienes que estuve vivirlo. 4 años en la iglesia, cuando, brother, Dios es el Dios de lo imposible. Y yo me salí de la iglesia hecho de todo lo malo. Todo lo malo. Yo lo he probado todo lo malo. Y vuelvo para aquí, vuelvo para allá, y que empiezo a creer en otras cosas y empiezo a creer en otras religiones y de pronto creo en esto que te mueres y Hasta en el naces, palo creí yo. y empiezas a creer en esto y aquello, brother, y vuelvo a caer aquí. Y vuelvo a caer ahí, y vuelvo a caer aquí. Por Y eso te Brian y puedo yo le vamos decir, también, y te puedo decir, mi hermano, Y tú no estás tratando de hacer eso. no, te lo juro que no. Te lo juro que lo que trato es de ir en contra de Dios cada día más. Todos los días lucho en ir en contra de Dios, vaya, sin querer, ¿no? Sí. Haciendo cosas que no tienen nada que ver. Y la vida me vuelve a llevar ahí, mi hermano, y me vuelve a llevar ahí. Y esos 4 años míos en la iglesia fueron los mejores 4 años de mi vida. Yo te puedo decir que desde los 16 a los 20 años yo viví mis mejores 4 años de mi vida. Cuando yo me salí de la iglesia, yo he tenido... ahora tengo popularidad, me conoce todo el mundo. En aquel tiempo no me conocía nadie. Subo un video y coge vista. Antes no tenía ni celular. Pero esos 4 añitos, mi hermano, fueron los más felices de mi vida. Y yo creo que el único que puede hacer eso es Dios. Tiene que existir algo, bro, que es más fuerte que todo lo demás. Porque yo vuelvo a caer y vuelvo a caer. Y yo sé que ahora mismo usted está aquí porque Dios lo quiso así, porque de una forma u otra yo lo conocí un día y tú no sabes a cuántas personas hay en este podcast y cuántas personas no han querido ir más nunca a una iglesia porque le han dicho no te puedes hacer un tatuaje, no te puedes poner unos aretes, no puedes... Exacto. Y tenemos un pastor aquí que le sirve a Dios con todo el amor del mundo y está abriéndote los brazos para que tú vayas a su Mira, iglesia y no juzgarte, Les ¿entiendes? voy a contar una historia que creo que es perfecta para esto. Jesús, la Biblia habla de un Jesús que, ustedes saben lo que llaman el sábado, que los adventistas todavía guardan el sábado y todo esto. A las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, ellos no pueden trabajar. Eso viene, le llaman el Shabbat desde la época de Jesús. Adventista del séptimo día. Igual ¿verdad? que los judíos lo hacen Sí, también. entonces, exactamente. Y entonces, Jesús era una persona, la Biblia muestra un Jesús que su Shabbat él lo guardaba. Pero la Biblia también muestra un par de veces que Jesús quebranta el Shabbat. En una se fue a recoger espigas con sus discípulos y en otra él se sintió dirigido por su padre a ir a orar por un hombre que estaba paralítico. Yo quiero que ustedes oigan esta historia. Esta es una historia que tal vez a mí más me impacta en la Biblia y fue una de las que creo que Dios usó para yo decir, necesito quebrar paradigmas. Jesús sale y se encuentra un paralítico que llevaba 38 años paralítico. No 8 meses. O sea, el man había nacido básicamente paralítico. Todo el mundo lo conocía. Él era el paralítico del pueblo. Sí, que una persona con 38 años en esa época ya era un viejo. No, y eso era un viejo. Y entonces los fariseos pasaban por ahí, los religiosos, los escribas, tú sabes, los estudiosos de la ley. Todo el mundo. Ese era el paralítico pidiendo limosna en una camilla 38 años. Yo conozco gente paralítica hoy que están con la ropa de hoy, las telas de hoy, la tecnología de hoy. Cuando tú llevas muchos años en una silla de ruedas, te empiezan a salir llagas en las nalgas, en la las espalda. caras, ¿no? Yo no me imagino lo que le debe haber salido un hombre de 38 años en esa época. Jesús va y lo sana. Este hombre no había jugado nunca, no había corrido, no había caminado, no había, o sea, todo lo que él hubiera querido hacer, no había vivido una vida normal y Jesús lo sana y el hombre pues se levanta.
Yo me imagino que ese hombre lo que menos quería era agarrar esa camilla. Él quería salir corriendo a hacer todo lo que no había hecho. Y Jesús le dice, toma tu camilla y llévatela. Y yo creo que ese man diría, si yo lo que menos quiero ver en mi vida es esa camilla, compadre. Sí. Llevo 38 años metido en esa camilla. Y el hombre, pero había algo que aprender de ahí. ¿Sí? Entonces el hombre, me imagino que enrolló la camilla, incómodo. Y cuando va caminando hacia su casa, se encuentra con los fariseos, los religiosos. Estos manes lo habían visto todos los días en la camilla. O sea, lo ven caminando. Y cuando el hombre lo ven caminando, se quedan impresionados. Y esto es lo que dicen. Le dicen, ¿tú qué haces cargando una camilla el sábado? Wow. O sea, pónganse a pensar. Nunca O sea, vieron la sanidad. O sea, no dijeron. extremista. No dijeron el milagro. No dijeron, ¿quién No te vieron el sanó? milagro, no vieron el milagro. Sí, ¿quién te sanó? O sea, ¿cómo tú? Si nosotros llevamos 38 años viéndote. ¿Qué quiero decirle? La ley, la religión, la condenación, todo eso te impide ver la obra de Dios. Pastor, ¿Sabes cómo es el rapidito. asunto? Pero ya te termino. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, yo no quiero edificar una comunidad donde la gente esté mirando la camilla. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que Dios ha hecho en el corazón de la persona. Entonces tú llegas a nuestra iglesia, tú encuentras gente fumando afuera, vapeando afuera, o sea, gente normal, seres humanos normales, como todos los seres humanos de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien llega y dice, ay, en esta iglesia promueven... No, yo no promuevo nada. Yo lo que promuevo es que quiero que todos vengan y conozcan de Dios. Y entonces, entonces si yo les digo, aquí no se puede fumar, pues el que está vaping no viene. Claro. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Que yo en vez de estar mirando, si el man está vapeando, tú no sabes si ese man de pronto está lidiando con un asunto de falta de perdón y perdonó a la persona que lo abusó. O sea, tú no sabes lo que Dios está haciendo adentro. Entonces yo decidí que ya yo no iba a andar mirando ni tatuaje, ni cigarrillo, ni nada de esa vaina, sino que quería hacer una plataforma para que la gente conociera a Dios. Yo entendí que la labor de la iglesia es reconciliar a la gente con Dios, no es cambiar a la gente. La Biblia dice que Dios le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación, no de la transformación. Solo Dios puede cambiar a una persona de adentro para afuera. Pero ¿cómo te va a cambiar si no conoces a Dios? O sea, ¿cómo te va a cambiar si te dicen hasta que tú no hagas esto no te puedes acercar? Hasta que no te vistas así no te puedes acercar. Hasta que no dejes de escuchar esta música. ¿Qué? Perdón, que se me sale el francés. ¿Qué carajo? O sea, perdón el francés. Es que te va aislando. Te va aislando. Te va aislando. Y te la va gente aislando, no te es va así. Pero hablo de todas las religiones. Sí. No, todas. Cada una. Y yo soy de la creencia en que todas las religiones parten, yo creo que de la misma fe. Y parten, yo creo que del mismo Dios. Lo que tienen conceptos diferentes, te hablo de las monoteístas, ¿no? Sí, No, no hablo de las politeístas. Sí, sí. Pero todas hablan de ese Dios divino, hablan del amor, hablan de... Hay muchos extremistas, hay muchas personas que transforman la Biblia y es lo que pasa. Pero yo creo que todas las religiones van a lo mismo. Lo que cada una lo ha hecho a su manera. Y pasa en un país, por ejemplo, donde una provincia habla de una forma, otra habla de otra, pero todos pertenecen al mismo país. Te voy a decir cuál es la diferencia para mí. Esta es la gran diferencia. Que todas las religiones, todas, excepto el cristianismo, tienen un líder que te dice, yo conozco la verdad. Yo conozco cómo llegar a Dios. Yo conozco cómo obtener la vida. Pero solo hubo uno que dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Eso no lo ha dicho más nadie. ¿Entiendes? Entonces, para mí eso cambia todo. ¿Por qué? Porque una cosa es mi esfuerzo en una religión para tratar de acercarme a Dios y otra cosa es la fe que yo tengo de que Dios vive adentro de mí y me transforma de adentro hacia afuera. Eso para mí lo cambia todo. ¿Por qué? Porque la persona que yo soy hoy es por lo que yo vivo por dentro, no es por lo que yo hago por fuera. Porque Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. O sea, la vida cristiana no es el esfuerzo de vivir bien. Quiero decirle, esto que estamos hablando ahora, para mí este es a los barranqueros el meollo del asunto. Este es el meollo. Que creemos que la vida cristiana es portarse de cierta manera, no hacer esto, vestirse así, no vestirse así, no escuchar esta música, escuchar. Entonces creemos que la vida cristiana consiste en hábitos o conductas. Entonces la gente llega a una iglesia cristiana y entra en un proceso de modificación de conducta, pero eso no es cristianismo. Eso es lo que hizo Pavlov con los perritos cuando les ponía la campanita con la comida y el asunto. Entonces en la iglesia queremos condicionar a la gente a comportamientos, pero cuando una persona está en crisis, le sale lo de verdad que tiene por dentro. Y ahí sale toda la porquería que tú tienes. Entonces tú dices, yo he sido yo no soy cristiano de verdad. Y todo el mundo vive crisis. Todo el mundo. Entonces yo entendí que el verdadero cristianismo no es un cambio de conducta. Es una obra genuina que Dios tiene que hacer por dentro. Pero Dios no la puede hacer si tú no
tienes una relación de verdad con Dios. O sea, si yo te ando impidiendo que te acerques a Dios y te ando poniendo reglas y te ando poniendo, tú nunca vas a llegar. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos confiados al trono de la gracia. La palabra gracia es amor incondicional. Al único trono que una persona que se siente imperfecta, como lo somos todos, es un lugar donde tú dices, a mí nunca me van a rechazar aquí. Y Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, el que a mí viene, yo nunca lo echo fuera. Entonces, sobre la base del amor incondicional, mi esposo y yo decidimos edificar una comunidad. O sea, yo en la comunidad tengo parejas gay. No estoy diciendo que yo estoy a favor, no es eso. Es que mi labor no es esa. Sí. Mi labor es que la gente conozca a Dios y luego Dios verá qué hace con la persona. Exacto, no es estarle imponiendo ni Yo diciéndole no, tienes que ser no así. solo eso, tienes es que ser eso no asado. sirve. Eso no sirve porque eso es como maquillar muertos. Yo he hecho muchos funerales, muchos velorios. Y cuando está el ataúd abierto, que maquillan a la persona. Yo nunca he visto a nadie que llegue donde el muerto y diga, quedó igualito. No, nunca se parecen. ¿Sabes por qué? Porque está muerto. O sea, no importa cuánto lo maquilles, está muerto. Entonces, querer cambiarle la conducta a la gente no los hace cristianos. La vida cristiana es una vida espiritual que comienza adentro porque tú entiendes quién es Jesús, lo que hizo por ti, lo que sea. Y esa vida con el tiempo se empieza a expresar afuera. Pero Dios es un Dios de luz. O sea, Dios solo trabaja donde hay transparencia y honestidad. Si tú andas tapándote todo el tiempo y andas creando una comunidad donde la gente no se puede mostrar cómo es porque aquí no se acepta tal cosa, porque aquí... ¿Qué pasa? Tú mismo los estás condenando a no vivir el cambio porque lo estás condenando a vivir en tinieblas. ¿Los alejas? Los alejas, claro, eso no sirve. Lo que pasa es que es más fácil controlar que vivir en amor. O sea, las iglesias crecen más bajo control y manipulación que bajo el amor. Porque bajo el amor, Dios es el único que puede hacer la obra. Tú no puedes controlar nada. O sea, Dios es el Dios de esa iglesia. Me pasó con un pastor hablándolo del alcohol. Yo me paré un día a enseñar que tomar alcohol no era pecado, hace muchos años. A mí me estaban pidiendo que fuera el presidente de la Asociación de Pastores de Miami. Cuando yo me paré a predicar que el alcohol no era pecado, no me crucificaron porque ya eso no se hace hoy día. Pero hubo un pastor de la ciudad, de los más importantes, que me quemó desde el púlpito durísimo. Que ese joven Dugán, que tal, y el alcohol es pecado, papá. A la semana estoy yo en un restaurante con mi esposa, en Graciano, Coral Gables. Y cuando hago así, el pastor con su esposa con una botella de vino. Y yo digo, esto no puede ser. Entonces mi esposa dijo, José, no te metas en problemas, pero es que yo no me aguanté. El man estaba detrás de unas cortinitas así medio escondido. Y yo me llegué y le dije, pastor, y el hombre agarró la botella y no le dio tiempo de esconderla. Y yo le digo, wow, tremenda botella de vino. De las mejores de aquí, es un chato la fit de eso vale un billete. Y dice, no, chico, tú sabes que esto no lo puede ver la gente, porque es que la gente no entiende, porque son inmaduros, porque ellos no entienden lo que es tomar, correr. Yo le dije, mira, pastor, yo no tengo problema que tenga una botella de vino, ese no es el problema. El problema es que tú me quemaste la semana pasada. En el púlpito dijiste que tomar era pecado. Y ahora te encuentro aquí con una botella de vino. Entonces, una de dos. O tomar vino sí es pecado y tú eres un hipócrita que está pecando a las espaldas de tu iglesia. O tomar vino no es pecado y tú controlas a tu iglesia. O sea, tú eres el Dios de tu iglesia por temor a que se emborrache. Sí. Le dije, ¿cuál de las dos? O eres un hipócrita o tú eres el Dios de tu iglesia. Ese es el problema. Pastor, yo quiero que usted nos enseñe, nos explique qué diferencia hay entre relación y religión. Pero antes nos vamos a un corte comercial. Ay, Dios mío. Y regresamos. La diferencia entre relación y religión, porque mucha gente te dice, ¿cuál es tu religión? ¿Y qué tú haces en tu religión? Yo lo tengo bastante claro, pero sé que hay muchas personas que no. Sí, religión tiene que ver con un conjunto de creencias. Y religión realmente, cuando vamos al origen de la palabra religión, significa el esfuerzo del hombre por agradar a Dios y ganarse su amor. Entonces religión es todo lo que yo puedo hacer para ver si puedo complacer a Dios y merecerme su amor. Los mandamientos, la ley, los dogmas, todo el eso. diezmo. El De diezmo, eso después quiero hablar. las primicias, los pactos, todo ese asunto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo condicionamos nuestros actos a que por eso Dios me va a amar y me va a bendecir. Eso yo lo llamo el Dios transaccional. Como si Dios estuviera negociando contigo. Sí. ¿Ok? Relación, ¿qué significa? No que el hombre hizo un esfuerzo por llegar a Dios, sino que como el hombre no podía hacer eso, Dios llegó al hombre.
Por eso la Biblia dice que nunca un hombre subió hasta el cielo, que Dios tuvo que bajar a los hombres. Entonces, para Dios poder entrar en correcta relación, conectarse con la humanidad, envía a Jesús. ¿Por qué Jesús vino? Porque alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted está en un restaurante comiendo todos los de esto, no es un podcast. ¿Cuál es su restaurante favorito? No lo quiero decir porque no me han pagado. Si por no, eso. no, chicos. Si no, no estamos pagando promoción. Por lo menos lo decimos. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta mucho la pasta. La pasta. Ay, me encanta la comida italiana. Estás en el mejor restaurante italiano aquí de Miami y ustedes están comiendo, pero están comiendo, chicos. Tú sabes, eso es entrada, botella de vino. Sí, como comemos normalmente. Sí, exactamente. No me había dado cuenta. Y entonces yo paso por fuera, pero ni siquiera entro. Nada más me asomo y digo, hey, mira, ahí está Brian ahí está Alibaba y los 40 ladrones, míralo. Y entonces llamo al mesero y digo, mesero, ven acá, ¿cuánto debe esa gente? $800. Digo, y yo pago los 800, le dejo $200 de propina para que el man no friegue y me voy. Y pago la cuenta. Pregunta, cuando ustedes terminen de comer, ¿tiene el restaurante derecho a cobrarles otra vez? No. No. ¿Por qué? Pues Porque ya se usted pagó. pagó. Porque yo pagué la cuenta. Pero mira qué tremendo. Ustedes se comieron todo y no pagaron. Porque yo, que no probé un bocado, ya pagué. ¿Sí ves? Nosotros pecamos, pero no pagamos. No. Porque el que nunca pecó, ya pagó. Oh. Las últimas palabras de Jesús en la No, cruz. eso está increíble. Oíste, las últimas palabras de Jesús en la cruz es una palabra griega que es tetelestai, que literalmente significa la deuda ha sido pagada. Entonces, esa deuda, ¿para qué la pagó? Para que pudiera, por eso les estoy echando la historia, para entrar en conexión con Dios. Porque nosotros no podíamos ir delante de Dios si no se pagaba esa deuda. Entonces, por eso es que somos aceptados en Cristo. Por eso es que es por lo que Cristo hizo. Y eso quita todo orgullo, toda soberbia. Y eso a mí no me deja verme más que nadie. Porque yo también necesité que me pagaran la deuda. Yo soy igual de asqueroso que todos los demás. Entonces, religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Relación es esta intimidad que ahora podemos tener, esta conexión por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y podemos ir en total libertad. Dios nunca te va a rechazar. Entonces podemos decir que tenemos una relación con Dios y no una religión. No una religión, es una relación. Yo, hablando de la deuda pagada, mi pregunta es lo siguiente. Si la deuda está pagada, ¿existe el infierno? El infierno existe, pero el infierno fue creado para castigar a Satanás y los demonios. No a O sea, nosotros. el infierno, en la Biblia, el infierno no es el dominio de Satanás, porque casi todas las películas tú ves a Satanás, porque nosotros tenemos la visión del infierno de Dante Alighieri de la Divina Comedia. Sí. Sí. ¿Entiendes? Que Satanás es como el rey del infierno con sus demonios. No. La Biblia dice que el infierno fue creado para atormentar a Satanás. Yo creo no en un infierno. Y ojo, y en la Biblia hay diferentes definiciones de infierno. Que el Hades, que el Seol, y no todas son las mismas. Entonces hay que estudiar un poco la cultura y las historias antiguas, ¿verdad? Porque el infierno es algo que aparece en muchas religiones. Para mí, Y en muchas literaturas. claro, exacto. Para mí la muerte eterna es separación de Dios. Más que un lugar en llamas, es separación de Dios. Y la vida eterna es vivir en una perfecta relación con Dios por siempre. ¿Ok? Entonces, para mí no... ¿Por qué les digo? Porque yo no me porto bien por temor a ser castigado. O sea, yo amo a Dios, obedezco a Dios porque Él me amó primero. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. A mí me pasó eso. Que muchas veces yo pensaba, no hago esto porque me van a castigar. Exacto. Y yo, ¿por qué? Premio y No hago castigo. porque yo no quiero hacerlo y porque no puedo hacerlo y no se hace. Y es algo que está mal hacerlo. Pero no por temor a ser castigado. Yo antes pensaba mucho así, ¿sabes? Yo sí creo en las consecuencias, te voy a explicar. Porque la gente pudiera decir, pero entonces hagamos lo que queramos. Nosotros no porque iríamos al infierno. O sea, un creyente no va al infierno. No. sí. Pero apartando a los creyentes. No, yo pienso, o sea, esa es una pregunta un poquito debatible. Y la Biblia no es totalmente clara. Y yo dije que iba a ser honesto con ustedes. O sea, hay cosas que la Biblia no te explica perfectamente. Y la Biblia dice que lo revelado pertenece a los hombres y lo oculto a Dios. Entonces hay cosas que yo no tengo manera de probarte. ¿Entiendes? Por ejemplo, voy a tirar una dura aquí. Por ejemplo, este asunto de ir al cielo. O sea, esta es la costumbre. No, el día que me muera voy a ir al cielo, voy a ir al cielo, voy a ir al cielo. Pero la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva y dice que el cielo llegó a la tierra. Al final. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el cielo? Eso es una dimensión, pero nos imaginamos el típico cielo, tú sabes, y a lo mejor es una tierra nueva. Entonces, la gente piensa que en el cielo vamos a estar adorando 24/7 y resulta que yo pienso que la vida eterna es una vida
donde va a haber de todo, donde nos vamos a divertir. O sea, yo tengo un concepto totalmente Como un distinto. universo paralelo. No sé si paralelo, pero digamos un universo restaurado, Hay muchas- reconciliado, renovado. Para explicarlo mejor, cuando nosotros fallezcamos, cuando nosotros muramos, o Físicamente. ¿a dónde iríamos? Bueno, o sea, nuestra alma, si existe eso como el alma, Ajá. iríamos a un cielo, a un infierno, a un purgatorio, a algún plano central. Según la O Biblia, volvemos a nacer. O volvemos a según la nacer. Biblia, no, la Biblia no habla de volver a nacer porque dice que el hombre muere y después eso el juicio. O sea que la Biblia no habla de que estamos como en un ciclo de renovación. ¿Ok? Y no es necesario el ciclo de renovación porque en Cristo tú eres hecho perfecto. Entonces, si el ciclo de renovación, de reencarnación fuera necesario, significa que la obra de Cristo no fue perfecta, no fue suficiente. Pero la Biblia dice que su obra, dice que por un sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, yo creo que aquellos que entienden la obra salvífica de Cristo, que entienden lo que Él hizo en la cruz y que Él pagó nuestra deuda y ponen su confianza en Él para salvación, lo que tienen es la vida eterna. Lo que pasa es que a algunas personas le llaman cielo, pero para mí vida eterna es una vida eterna en la presencia de Dios, en una relación con Dios. Yo no puedo, o sea, yo pudiera decirte en el cielo, la pregunta es, ¿qué es el cielo? Entonces, para mí lo más importante no es, no, que el mar de cristal con las calles de oro y todo este rollo. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo no estoy portándome bien para ir a un lugar, ya yo sé lo que Cristo hizo por mí y eso me conectó, fue con mi Padre. Yo estoy feliz en mi relación con Dios. Yo no necesito un lugar para relacionarme con Dios. Es más, esto va a ser algo muy importante. La vida eterna no comienza el día que tú te mueres. La vida eterna comienza el día que tú naces de nuevo, porque en ese momento tú obtienes vida eterna. Cuando aceptas Y a tú Cristo. puedes empezar a disfrutar la vida eterna desde aquí. Pero ahora sí, espérate. Hay muchas Sí, porque personas. Espérate. A ver, pero hay mucha gente que ha tenido experiencias Dios mío. cercanas a la No, muerte. porque ahora Sí, sí. claro. Oye, hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han virado después de un coma, inducido, y han dicho, mira, yo llegué a un lugar así, Vi una llegué a un luz. lugar, vi esto, vi lo otro, bram, bram, bram. Hay otras personas, sobre todo, que se han metido también en otros comas, han virado, han dicho, he estado en un lugar tenebroso, en un lugar en llamas, en un lugar donde el tormento era lo que me hizo salir de ahí. Y muchas de las almas de mis seres queridos las vi y muchas de esas cosas. No hay entonces ese plano. La Biblia sí lo menciona y menciona la parábola que Jesús mismo comenta del hombre que está en ese lugar en llamas, que le dice al otro, toca por lo menos tu dedo un poquito de agua y pónmelo en la boca. ¿Ok? Pero ese infierno originalmente fue creado para Satanás y sus demonios. Entonces la pregunta es si la muerte eterna, separación de Dios, la vamos a pasar ahí, o si la misma muerte eterna, separación de Dios, se siente como algo así. Pero esas son cosas que nosotros no podemos saber, porque yo nunca, o sea, yo no viví esa experiencia. Exacto. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo, o sea, aquí hay cosas que te puedo decir a ciencia cierta porque la Biblia es clara. Hay otras cosas que yo te puedo dar una aproximación y yo pienso que yo mentiría si yo te dijera, es esto. Porque no tengo manera de probar eso. La reencarnación, entonces, ¿no creen en la reencarnación? Yo no creo en la reencarnación. Entonces, yo he visto varios documentales. Hay uno muy famoso de una muchacha británica que fue el primer caso de probado casi reencarnación. Esta muchacha nació en Londres y empezó a decirle a los padres desde chiquita que ella ya había estado aquí. Empezó a estudiar sobre todo jeroglífico. Con 10 años ya aprendía todo lo que tenía que ver con Egipto. Y todo el tiempo quería ir a Egipto y quería ir a Egipto. A los 21 años los padres le pagan para ir a Egipto. Llegan a la tumba y le dicen, ven que te voy a enseñar dónde yo estoy. Lo lleva por pasajes que los mismos guías no conocían. Le empezó a decir toda la señalética y le dijo, yo estoy ahí. Cuando abrieron, descubren esta tumba. Este tipo de cosas que es también súper asombrosa, como mismo pasa con los milagros y con algo sin explicación. ¿A qué se debe? Ok. O sea, hay un más allá, hay algo tan fuerte Claro que hay a un lo más mejor allá. nosotros no conocemos. Total. Y que la Biblia a lo mejor no registró en ese momento. O lo registra de una manera que nosotros no lo expresamos de esa manera. Exacto. Pero te voy a explicar. Yo pienso que lo importante es no sacar verdades o doctrinas de experiencias. Eso es uno de los errores más graves que se cometen en las iglesias. ¿Qué significa? Que algo que yo vivo, de eso saco una doctrina y digo, esto es así. Entonces te voy a poner un ejemplo. Ese caso que tú me dices, me encantaría ver el documental, pero es esa niña. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, en la Biblia hay una zarza ardiente, pero es una sola vez.
Entonces yo no puedo usar la zarza ardiente como una verdad para... No, el día que yo vea la zarza ardiente significa que la zarza ardiente nada más hubo una vez. Entonces yo creo en un Dios que puede hacer lo que sea. Porque si Dios es Dios, Él pudiera traerte de vuelta, llevarte para lado, o sea, todo, porque si no, no es Dios. Literal. Exactamente. ¿Entiendes? Pero yo creo en los patrones de Dios y en las excepciones de Dios. Por ejemplo, Jesús seguía el Shabbat siempre, hubo 2 Shabbat que no los hizo. El patrón era seguirlo, la excepción fue no seguirlo. Entonces, ¿qué pienso yo en ese momento? Ok, ¿dirijo mi vida por el patrón o dirijo mi vida por la excepción? Wow. ¿Entiendes cómo es el Está bueno. asunto? Pastor. Mira, yo le voy a decir que hay personas que han cruzado fronteras y han llegado al cielo. Y Eso para sí, no ¿verdad? volver al infierno, yo les recomiendo que vayan a ver al abogado. Guerrero. Así que tú lo sabes. Si estás aquí, si estás aquí ahora mismo indocumentado, si estás ilegal, por favor, asesórate, busca al abogado Guerrero. La mejor opción que en estos tiempos convulsos que se están viviendo, tienes que estar asegurado con la fe de Dios y con el abogado Guerrero. Yo tengo una. Dicen que Dios es el dueño del oro y la plata. Pero también tenemos una joyería que... ¡A pulso! Está bien, está bien. que tiene oro, que tiene plata, que tiene todo tipo de prendas. Así que aquí le dejamos la dirección. Esta joyería es nueva. Yo siempre le digo, los lugares nuevos, aprovechenlo porque tienen los mejores precios. Pastor, mi duda. Adrián May Jewelry. Adrián May Jewelry. Adrián May Jewelry. Seguro. Pastor, estas personas que yo una vez fui a un podcast donde me senté con una vidente que hay cubana, tú sabes, somos amigos en lo personal. Y entonces de pronto me siento, me tira unas cartas. Yo le voy a ser sincero, yo siempre he creído en lo que usted cree, ¿no? Porque fue donde yo nací. Pero en ese momento me dio curiosidad y yo sé todo lo que nos dice un pastor sobre esto y la Biblia, pero yo tenía la curiosidad, ¿entiendes? ¿Lo hiciste? Y lo hice. Y esa persona me describe a mi abuela como era, me dice cosas que solamente podría saber yo, que yo nunca le conté. Me describe otras personas que ella estaba viendo, personas que están fallecidas. Entonces, eso en ese momento me hizo dudar. También sé que la Biblia dice que los demonios se nos visten como ángel de luz, esto que lo otro, que yo siempre pienso muchas cosas. Tengo una pregunta, ¿y te habló de tu futuro? No me ¿Por habló qué? de mi futuro, porque me imagino que no lo sabe. Pero entonces, ¿cómo puede describirte personas Claro, que porque ella los no conoció? espíritus conocen tu pasado y conocen todo. Y los demonios hablan. O sea, yo he tenido hace años, hace rato. no me Rapidito, pasa. entonces esa persona que ella vio que supuestamente le estaba diciendo a ella que me dijera que me amaba, Claro, los esa espíritus no hablan. era mi abuela. No, nada que ver. Porque, o sea, la Biblia, los muertos no están aquí hablando con nosotros. ¿Entiendes? Los muertos, nadie sabe dónde los muertos están ahora mismo, digo a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que al final todos nos vamos a unir. Por eso es que los católicos piensan que existe algo como el purgatorio, que es como una sala de espera, por decirlo así. Sí, sí. ¿Verdad? Pero es una sala de espera. La diferencia es que el purgatorio, supuestamente tú todavía puedes orar por las personas. O sea, el man que le fue mal aquí en la tierra, tú le tiras, tú sabes, la misa, la vaina, como para darle el empujoncito por si acaso se quedó corto, tú sabes. Pero realmente pareciera que hay como una suspensión eterna. O sea, como que estamos una eternidad suspendidos hasta que todo se termine y en ese momento como que todo el mundo, supuestamente. ¿Qué pasa? O sea, yo he tenido contacto con entes espirituales, cosas impresionantes. O sea, yo he visto cosas que usted no se puede imaginar. O sea, hace rato. No, porque yo aprendí a ejercer autoridad sobre eso. Lo que pasa es que la iglesia cristiana pasó por una etapa donde hacíamos un show de eso. Parecía una entrevista de trabajo. ¿Ok? Entonces llegaba alguien con un problema espiritual y entonces vamos a hacerle liberación. Y empezaba, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo entraste? ¿A qué te dedicas? Y yo decía, pero esta vaina es una liberación, una entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que te interesa a ti? O sea, y yo vi cosas que eran cosas espirituales. No había manera de negar que eso. O sea, yo vi gente volar, vi un man, me acuerdo orando por él así, en una sillita aquí, y el man voló de aquí a aquella pared por el aire así, se estrelló contra la pared arriba, Yo como si vi- estuviera viendo una película. Yo le quería preguntar eso. Duro, qué duro. Oye, o sea, vi cosas tremendas. Por ejemplo, una vez estábamos haciendo una liberación, una señora, y el esposo estaba afuera, y yo quiero entrar. Y decía, no entres, no tengo, estábamos ahí. Y cuando el hombre entra, la mujer empieza a hablar, tal.
Y el espíritu, la mujer se le transformó el rostro, el espíritu la miró y le empezó a decir cosas a él. Tú, que es la pornografía, no sé qué cosa, y tienes. Y le empezó a decir todo lo que el hombre hacía. El hombre, ay, sí, se dio cuenta que mejor era que no entrara y se salió corriendo. Sí. Tú sabes. Entonces, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es como un network. ¿No he dicho? Eso es como una red de multinivel. ¿Oíste? Eso es como un network y ellos se hablan, se conocen, se comunican unos con otros. Entonces, todo esto que tú ves, de alguna manera, funciona en esa atmósfera espiritual. Entonces, claro que saben, es verdad. Y pero te para meten hacer daño. verdades con mentiras. Porque te dice, yo tu abuela vi cuando tú eras chiquito tal cosa. Claro, pues te estás contando tu historia. Porque eso es el mundo espiritual. Pero entonces después tú dices, ok, si supo mi pasado, cuando me empieza a hablar de mi futuro, eso va a ser. Resulta que el futuro no lo pueden saber. Porque Satanás no es omnipresente ni omnisciente. Solo Dios es omnipresente y omnisciente. Por eso yo te puedo profetizar cosas que van a suceder por el Espíritu de Dios. Pero un demonio jamás podrá hacer algo así. Pastor, pero ¿y si no es un espíritu maligno? Por ejemplo, Ajá. y voy a remitirme a un ejemplo hipotético porque yo no conozco a la abuela de Brian. Pero a lo mejor la abuela de Brian fue una señora de Dios, estuvo en el camino, estuvo ahí, murió. Y esta persona trae a ese espíritu, que es un espíritu bueno, que ha estado todo el tiempo en la doctrina del Señor, y le está hablando a Brian. ¿Por qué tiene que ser el diablo el que esté fuera porque la Biblia dice que fuera del cristianismo? Tiene que ser el diablo. ¿Por qué las otras religiones no pueden ser también parte de Dios? Sí, no, depende de la religión. Te voy a poner un ejemplo. Yo pienso que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos, porque es Alá. Alá es Dios. Pero hay un momento que hay una bifurcación con Ismael y entonces, con Isaac. ¿sería Mahoma Cristo? No, porque Mahoma fue un profeta humano. No, fue un profeta nada más. Cristo Fue un también profeta. fue humano. No, y Mahoma, los huesitos de Mahoma están en la tumba. Yo fui a la tumba de Jesús y está vacía. ¿Entiendes? O sea, son cosas diferentes. Vuelvo y te digo, y Mahoma nunca dijo yo soy la verdad, yo soy el camino. O sea, si Mahoma fuera Cristo, él fuera el Mesías. Pero Mahoma nunca se identificó como Mesías. Mahoma se identificó como un profeta. ¿Entiendes? ¿No Que es lo serían mismo. estas personas una especie de profetas ahora en este tiempo? Pudiera ser, pero en la Biblia claramente se registran profetas que hablan en nombre del enemigo. Y hablan en nombre de Satanás, adivinos, hechiceros. Y Jesús los reprende y los discípulos los reprenden. ¿Cómo ¿Entiendes? discernir quién es Se puede. y quién no? Se puede discernir. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mi esposa, bueno, yo conocí a mi esposa en un concierto de los prisioneros de Chile. Y entonces ahí yo era terrible. Yo llegué ¿Usted conoció a su esposo en la prisión? No, es un grupo de rock. así comienzan los chismes. En un concierto los prisioneros de Chile que cantaban Súbanse al baile. Y entonces yo llegué al concierto con 2 mujeres. Yo era terrible. Cuando vi a Jessie, yo solté a todo el mundo y yo dije, esta es la que es. Entonces, ay Dios mío, ¿por qué estábamos hablando de esto? Hablando de discernir quién ¿Cómo sí, quién discernir? no. Ok, ya. Y resulta que, bueno, yo venía de un noviazgo que me dejó destrozado. Entonces yo no quería tener nada serio con nadie. Entonces ahí, bueno, nos hablamos, nos intercambiamos teléfono. Y yo le dije, si tú quieres tener algo, llámame tú, porque yo le dije, yo no estoy listo para tener algo. Yo lo que quería era vacilar. Y como a los 3 días, 4 días, ella me llama. En ese tiempo era el teléfono fijo, ¿no? Ahí no Sí. existía. Y yo, ¿sabes? Se contestaba, familia Dugán. Dice, hola, ¿cómo está? Por favor, con José Víctor. Y yo no sabía quién era. Dije, él habla de parte de quién? Jessica. Y yo, ¿Jessica qué? Crisien. Hola, Jessy. Y ahí poco a poco, ¿qué pasa? Llegó un momento que hablamos tanto que en este momento de mi vida, mi esposa no me tiene que hablar. Nosotros estamos en una mesa con amigos. Por ejemplo, ella tiene ganas de irse. Ella nada más hace. Y ya yo sé todo lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque conozco su voz. Porque la conozco a ella. Conozco su carácter. Llevamos 36 años juntos, 35 años, 32 años casados y 3 años y 7 veces novios. Entonces, así es con Dios y así es el mundo espiritual. El mundo espiritual no es un asunto de adivinanza. El mundo espiritual no es un asunto de tirar vaina para ver si me saco la lotería. No, el mundo espiritual es real y tú vas conociendo el mundo espiritual. Y vas entendiendo lo que se siente. Les voy a poner un ejemplo. Una vez fui a la Catedral de Toledo, en Toledo, en España, a las afueras de Madrid. Y cuando llegué a ese lugar, yo sentí una presencia tenebrosa que no había sentido ni siquiera en las peores liberaciones que yo había hecho en mi vida. Y era una catedral. Yo no estoy diciendo que toda la iglesia católica, pero esa. Yo entré y a mí se me para. Yo dije, ¿esto qué es? Era la cuna de la Inquisición. La Catedral de Toledo es el corazón de la Inquisición. Wow. Se mataron todos los cristianos que tú quieras, se torturaron.
Yo no sabía eso. Entonces es algo que tú aprendes a sentir. Pero yo a veces estoy enseñando en la iglesia y en medio de la enseñanza empiezo a sentir cosas. Y es como que una voz me dice, la iglesia está triste. Y tú lo ves como si nada. Y digo, la iglesia está triste. Y yo paro en ese momento. Iglesia, yo siento que estás triste. Por ejemplo, hago una oración en ese momento. Entonces tú aprendes a discernir, a sentir el mundo espiritual. Entonces yo he estado cerca de personas, de adivinos, de hechiceros, de santeros, de brujos, de todo. Y lo que se siente no es lo mismo que cuando yo estoy con una persona de Dios. O sea, olvídate, eso es una cosa evidente. O sea, pero son años en esto. Y ojo, yo no sé qué son eso. Yo no estoy ahí, no, ese es hechicero. Yo sí sé, no. O sea, yo estoy ahí, yo le digo a Jessy, esto es algo raro, aquí hay algo extraño, aquí hay algo extraño. Una vez me acuerdo, estábamos predicando yo en la iglesia, hace muchos años atrás, y de pronto siento una voz que me dice, aquí hay 2 brujos, 2 santeros que te vinieron a tirar brujería. Y yo, estoy hablando, eran 1,200 personas ahí al frente. Y yo miré así, los vi al fondo, y paré y le dije, ustedes 2, y ahí mismo los llamé, se fueron corriendo. Entonces, esto, el mundo espiritual es real. Acuérdense que la serpiente cuando le habla a Eva, le dice verdades con mentiras. O sea, que te digan verdades no quiere decir que está bien. Porque ¿cuál es la idea del enemigo? Siempre va a ser entrar en una conversación. Es ganarse los oídos de tu corazón. Es que tú le pongas atención para luego empezar a sembrar cosas que no son. Y sobre todo llevarte a desconfiar de Dios. Porque lo que hizo el enemigo en ese momento fue llevar a que Adán y Eva dijeran, nosotros no creemos que realmente Dios quiere lo mejor para nosotros. Tú sabes, entonces, la duda engendra temor. El temor engendra desconfianza y la desconfianza engendra de rebeldía y desobediencia. Todo comienza con duda, con una duda. Disculpa que lo increpe. ¿Y no cree que las demás religiones piensen eso mismo de usted? Del cristianismo. Que Bueno, usted quiere sí, llenarse claro, su corazón, claro. que quiere adoctrinar, que quiere buscar. Sí, pero yo no estoy hablando de adoctrinar. No. Le hablo en el sentido. No, total. En el sentido de que como mismo usted piensa de ellos, no igual. pensaban ellos de usted. No, total. Entonces, a lo mejor todos no están realmente equivocados y a lo mejor Pero te voy a dar todos un tienen la misma testimonio. relación Mira, a Dios. te voy a contar algo. No es lo que yo pienso. Por los frutos los conocerán. Claro, no es lo que yo pienso. Te voy a dar un testimonio mío personal. Yo, después de apartarme de la iglesia y de estar varios años siendo ateo, todo lo que viene siendo a la adolescencia, después de casarme, tenía como unos 20 años, sí, hace unos 3, 4 años aproximadamente, y llegué, porque fue una cosa también increíble. Yo estaba buscando, la madrina de mi esposa, que más o menos creía en lo que era la brujería y tal, me dijo, no, te hace falta hacerte una limpieza, hacerte un esbo. Y entonces, ok, perfecto, ¿qué hace falta? Una paloma. Yo estuve buscando la paloma por todo Santi Espíritu. La paloma, que es donde yo vivía, la paloma jamás que nunca apareció. Vino a aparecer, y una paloma es muy fácil de conseguir en Cuba. Vino a aparecer en casa de un señor que era brujo, que era palero. Y yo le dije, no, es para hacerme tal cosa. Y me dijo, no, pero a ti no te hace falta hacerte esto, a ti lo que te hace falta es hacerte esto, porque el tipo bajaba el muerto. Y cuando me senté con adentro de él, el tipo me dijo tantas cosas cuando bajó el muerto, sin como tal hacer la consulta. Me dijo tantas cosas, incluso cuando me iba de su casa, me dijo, salúdame a los 2 pelucos que están en tu casa. Y eso fue lo que yo dije, ¿qué? Yo tenía un estudio de grabación en la casa y había 2 muchachos con el pelo largo que estaban grabando. Y ¿cómo? Exacto, es que me habló de una cosa que estaba sucediendo incluso en el momento en mi casa y que yo nunca hablé de eso. Ni siquiera dije lo que me dedicaba porque era muy rápido. Bueno, eso fue lo que me hizo a mí ver que el tipo sabía cosas. Me hizo volver a él y me hizo hacerme lo que él me dijo, hasta la recogida y hasta no sé qué. Todo ese tipo de rituales del palo. Pero siempre que yo entraba en ese cuarto de los espíritus, en vez de sentirme bien, y como estaba diciendo, y en vez de sentirme liberado, como cuando fuimos a la iglesia, que te dije lo bien que me sentí, sentía esa cosa. La pesadez. Sí, sentía temor. Incluso a mi esposa, el pie se le empezó a mover solo por un momento, porque estaba muerto, algo así, qué sé yo. Y siempre que iba, me sentía así. Y siempre el hombre me resolvía todo el problema que yo tenía en ese momento. Pero lo que pasa era lo siguiente, que al mes tenía que volver, porque el problema volvía y tenía que ir, no, y ahora tienes que hacer no sé qué en tu casa. Y el problema volvía y el problema nunca se acababa. ¿Tú sabes cuándo se acabó el problema? Cuando llegué a este país, de nuevo, que empecé a creer de nuevo que esa fe en Dios, de pasar todas esas cosas, me creció de nuevo. Pero bueno, tú sabes, tuve insuficiencia renal, tuve los riñones en 41, de un señor de 72 años, como me dijo el médico, y en 3 meses yo tenía el riñón en 82, que el médico dijo,
¿Qué Hello. pasó? Eh. ¿Qué pasó? Y fue cuando empecé a sentir esa conexión de nuevo con Dios. Y desde ese momento ya yo no he tenido que ir a volver a buscar. Como que no tengo que ir a recordarle a Dios, oye, mira, me está yendo mal de nuevo, no sé qué cosa. Y Esa se es la lo dejo en sus respuesta. manos. Esa es la Lo que respuesta pasa. esa es la respuesta a lo que tú estás diciendo. En el libro de Hebreos habla de la diferencia de los sacerdotes del judaísmo y Jesús, que le llaman el sumo sacerdote, y dice que aquellos sacerdotes tenían que estar ofreciendo sacrificios noche y día, noche y día. Es lo que él está hablando. Una religión lo que está permanentemente ofreciendo sacrificios, haciendo mandas, tienes que hacer esto, tienes que dar aquí, tienes que dar acá. La Biblia dice que Jesús ofreció un solo sacrificio y eso fue suficiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que por la obra de Jesús y lo que Cristo está haciendo o ha hecho en mi vida fue transformada radicalmente, de adentro hacia afuera. O sea, la paz que yo experimento es algo que yo no te puedo explicar. O sea, entonces yo conozco gente de muchas religiones. La diferencia, ¿dónde está? La diferencia está en algo interno, no en algo mental. No es algo mental. Es algo inexplicable que tú sientes por dentro, que la Biblia le llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso para mí es mayor. Por eso es que hay gente que dice, ¿cómo sabes si eso es de Dios? Sientes paz. Fíjate lo que a él le pasó. Nadie está diciendo que no era poderoso lo que él estaba viviendo, pero él no sentía paz. Poderoso era porque... Claro. O sea, yo he visto Pero gente no se levitar. sentía bien. En África los santeros eso hacen levitar a la gente y todo. Una de las cosas, como yo lo entiendo, es que muchas de las personas que practican otras religiones buscan como que le voy a pedir a este, le voy a pedir a aquel, pero si ya tú conoces si tú llegas a una empresa y ya tú conoces al jefe, el jefe es amigo tuyo, ¿por qué tú vas a ir a un empleado Exactamente. si ya tú vas directo a jefe? Lo que pasa es que hay religiones que son monoteístas y otras Claro. que son... ¿Sabe? Politeísta. Claro. ¿Sabe una de las ¿Me cosas que entiendes? más Hay me ha diferencias, hecho? Hay diferencias. Mucha gente, los griegos tenían muchos dioses. Sí, claro. Y escribieron la Biblia. Los Pero hindúes, bueno, mira. es que yo Lo- creo que bueno, los griegos creyentes. No, sí, sí, No, sí. los griegos pero- politeístas. No, pero digo, pero Yo los creo que la politeístas- Biblia dice, pero los politeístas espérate. tienen muchas creencias. Y es lo que yo hablaba ahorita. Pero yo sí te voy a decir algo. Que la gente, yo creo que todo se resume en amor, ¿no? A pesar de que tú tengas o no la misma religión. Leandro, hay muchas creencias falsas y hay muchas religiones falsas y te lo tengo que decir. No, Y pero dentro del mismo cristianismo hay Sí, muchos pastores falsos, pero- hay muchas Sí, iglesias pero, falsas. pero no es lo mismo un pastor falso, porque un pastor es un Y hombre. crea una iglesia Pero yo falsa. no me fijo en el hombre, brother. Yo me fijo en Dios, ¿entiendes? Hay religiones falsas y la Biblia lo dice. Vendrán falsos profetas, falsas religiones. Y ellos también. Pero no, en la falsos religión dioses, yoruba, falsos dioses. en la Pero religión mira, yoruba, por por lo ejemplo. menos en Cuba, la gente siempre dice, no, voy con este que es mi padrino porque no van al santo prácticamente, van al padrino y ese padrino es el que Con se comunica respecto, con el con santo respecto y a las el santo se religiones, comunica. sobre todo con respecto a las religiones que vienen de África, han sido muy subyugadas, sobre todo por otras religiones, a partir de que los africanos fueron esclavizados. Sí, fueron ¿Me colonizados. entiendes? Esa gente eran reyes en su tierra, eran príncipes en su tierra. Tenían todo lo mismo que tienen los católicos, los tenían en su tierra. Pero el hombre los cogió y los esclavizó. Y se llama santería, no se llama santería. Se llama religión yoruba, se llama santería porque ellos no podían adorar a sus dioses. Así es. Y tuvieron que romper los santos de los católicos y meter sus cargas y sus dioses adentro. Y de ahí viene la palabra santería. Eso es una religión tan bonita como el cristianismo. Lo que pasa que sincréticamente la han atacado todo el tiempo y yo no, por ejemplo, yo no practico ninguna de las dos. Pero me baso sobre todo en la historia y de cómo ha sido y cómo se ha ido evolucionando de una religión a la otra. Yo Y pienso creo que todo lo valorar va la historia con es una amor, cosa. Yo creo que todo lo que se haga con amor, ¿me entiendes? Va en pos del mejoramiento humano y sobre todo de que uno se sienta bien y en paz. Ahora mismo, por ejemplo, yo puedo estar pasando por algo terrible en este momento y un abrazo puede ser mejor que ir a un culto. Total. No. Yo puedo estar ahora O sea, mismo... yo predico eso que tú acabas de decir. Yo ahora mismo no creo que sea necesario estar en una congregación para amar a Dios y para tener Ni una para relación, ser amado por Dios. ni para ser, y sobre todo para estar en paz con el mundo. Y haz bien, que eso también lo dice el Señor. Pero yo no creo que haya, o sea, hay diferencias culturales, psicológicas, hay características totalmente diferentes entre religiones. Sí, pero Leandro, todas pero- van al amor. No, pero la en verdad es una específico. sola. Pero la verdad es una sola. Todas no van al amor. No la todas verdad van es al una amor. sola. Hay unas creencias que tienden más al amor, pero las grandes religiones no todas van al La amor. parte del Ifá es el mismo que Yoruba, ¿no? Tú ves, en esa religión Yoruba tienen los mismos, creen también en la Trinidad.
Tienen una trinidad como el mismo Dios Padre, Dios Hijo y Sí, Dios una Espíritu trinidad Santo, sustituta. pero tiene otro nombre. Olofin, Olodumare, no sé qué, tú sabes, nombres africanos. Pero ¿cómo es que se llama exactamente esa? ¿El Ifá cómo es que se llama? No sé, Nadie sabe. Nadie sabe si vas a hablar algo que no sabes. Aquí nadie pero sabía bueno, que tú el eras IFA. tan experto en esa Nadie vaina. sabe, ¿entiendes? Pastor, Sí, pero yo creo que... yo no critico ninguna, pero sí sé que hay cosas falsas y hay cosas verdaderas, ¿entiendes? Y no porque todo el mundo me hable bonito, lo voy a creer a todo el mundo, ¿entiendes? Tanto yo creo que va en lo que uno siente. Entonces, Christoph, No, que yo siempre he dicho que el ser humano como tal, mucha gente te puede decir, yo soy ateo, yo no creo en nada, yo esto. El ser humano como tal tiene la necesidad de creer, de aferrarse a algo. ¿Por qué? No sé por qué, pero... Porque fuimos creados así. Sí. Tú sabes, nosotros somos creados, fuimos diseñados para tener relación con un ser superior. Entonces, en nuestro corazón, en el centro del corazón, hay como un vacío, que es como un hoyo negro, que solo puede ser llenado por el amor infinito del Padre. No hay manera de llenarlo con otra cosa. Por eso tú le metes cosas, le metes carros, le metes peladas, le metes inclusive familia, hijos, que son cosas espectaculares. Sí. Pero ninguna de ellas pueden, ¿por qué? Porque es como un vacío infinito que puede ser llenado por el amor infinito de Dios. Entonces, cuando el ser humano fue creado espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es la esencia de Dios, es lo que se comunica con Dios. El alma es donde está el sistema de creencias, nuestros pensamientos, sentimientos, y es lo que nos permite comunicarnos y es el que determina cómo vivimos en esta tierra. Lo que determina cómo yo, si soy feliz en la tierra o no, no es mi espíritu, es mi sistema de pensamiento. Y está el cuerpo. Cuando la humanidad peca, que se desconecta de Dios, ese vacío la lleva a tratar de buscar plenitud en el alma y en el cuerpo. Aprender mucho, conocimiento, la vanidad, tener cosas, que no está mal. Lo que está mal es creer que eso te va a satisfacer. Por eso yo tengo un amigo mío chino, multimillonario. Exagerado. Y yo lo conocí, me acuerdo, un día en la playa, se me acercó y pues empezamos a hablar, estaban mis hijos ahí, y me dijo, mis generaciones, yo no tengo que trabajar más nunca. Me dice, pero no soy feliz. Me dice, yo ando en una búsqueda perpetua, me dice, de felicidad, de amor, de propósito. Esa es otra cosa, esa palabra propósito. ¿Tú sabes? Sí. Entonces, tenemos ese diseño y hasta que tú no encuentras eso y tú no llenas eso, no hay nada que te lo pueda llenar. O sea, ojo, ni siquiera la iglesia, ni la cristiana, ni ninguna. Ni una prédica, ni el ayuno, ni la oración, nada. Solamente una relación personal y tener una conciencia clara de cuánto Dios te ama. Eso es. O sea, eso es lo más grande que hay. Después eso todo lo demás es ñapa, como decimos nosotros. Sí. Yo no creo que nadie acostado, enfermo, ¿sabes? En un hospital. Nadie. No le pida a nadie, Nada. ¿sabes? A ese momento tú te agarras de algo. Seas quien sea, seas como sea. No, el más ateo del mundo va a pedirle a alguien. Yo Sí. no sé a quién. Al universo. ¿sabes? Claro. Y eso no falla nunca. Y lo he hablado con amigos ateos. Y aquí es que desde el principio, desde que tú hablas de los indios, siempre tienen una creencia en algo. es que el hombre, a ver, y te digo porque pasaba en mi casa muchísimo. Con mi abuelo, que era una persona que, bueno, todos los días lo recuerdo, me hablaba mucho sobre todo del poder de la naturaleza. Y Yo creo en el poder de la naturaleza. del poder tan grande de la naturaleza. Y a veces yo siento que eso es Dios también. Es que la Biblia dice que es Dios. Porque la Biblia dice que la naturaleza habla de Dios. Por ejemplo, mi abuelo era una persona que no era católico, no practicaba ninguna religión, pero era una persona que amaba mucho eso. El poder transformador de la naturaleza, tanto dentro como fuera. Te voy a decir algo fuerte. Si tú no puedes ver a Dios en la naturaleza, difícilmente lo podrás ver. Exacto. No hay evidencia más grande de Dios que la naturaleza. Tú sabes. O el amor de los seres humanos. Cuando tú ves la humanidad operando como debe operar, tú dices, Dios mío, o sea, solo Dios puede hacer algo así. A mí me queda una duda y creo que a todo el mundo que está acá. Padre, pastor, eso podríamos haberlo tocado. Eso podríamos haberlo tocado. De qué diferencias hay, pero lo podemos dejar para otro momento y que la gente se quede enganchado. ¿Dónde radica su iglesia, su templo? ¿Dónde podemos disfrutar de otra charla, otra plática con usted? Claro, nosotros tenemos un auditorio, le llamamos auditorio porque sí, es la iglesia, pero como ya ustedes vieron que yo enseño que la iglesia es la gente. Entonces, pero esta costumbre de decirle la iglesia está, la dirección es 9850 Southwest 24 Street, en toda la Coral Way.
cerquita de Fayette. Lo vamos a estar De todas maneras, lo vamos a estar poniendo acá. 9850 Southwest 24th Street. Tenemos reuniones los domingos a las 10 y a las 12. La gente puede venir como es, vestido como le dé la gana. Mientras no sea el cuero, no tengo problema. Tú sabes, puede venir en shorts, puede venir como tú quieras, en chancleta. O sea, lo que nosotros queremos es que la gente venga. Y Y el lo lugar, oiga. mira, el lugar es súper especial. Te voy a decir, lo más lindo de ese lugar no es el servicio, es la gente. Porque nosotros nos hemos propuesto edificar una comunidad. Yo enseño que la iglesia realmente es una comunidad. No es una institución, o sea, nosotros matamos todo lo institucional. Entonces tú vas a llegar ahí y tú vas a decir, Dios mío, pero esta gente es diferente. Entonces es una comunidad muy linda, muy normal. Hay mucha gente, hay gente de todas las edades, pero hay mucha gente joven. O sea, yo pastoreo generaciones, 2 generaciones más abajo que yo, que no es normal. Ya, el flow me ayuda. No, que el flow te ayuda, ya, ¿sí? el flow me ayuda. O sea, tú no vas a tener muchos pastores con Adidas plateados. No, Ojo para con nada. eso. Y entonces tenemos también grupos pequeños, le llamamos e-groups durante la semana. Hay, por ejemplo, en el área por el zoológico hay uno, en Homestead hay otro, en Kendall hay otro, por Miami Gardens. Y lo hacemos durante la semana y nos reunimos así, pero no es una prédica, sino que, por ejemplo, nos reunimos, hacemos mesas redondas, les ponemos un tema, hablamos de temas reales de la vida de hoy, la gente da su opinión, al final alguien facilita, llegamos a unas conclusiones, comemos juntos. O sea, nosotros hemos entendido que hacer iglesia juntos es hacer vida juntos. Entonces, y yo me voy a fútbol con ellos, ahora vamos a correr una maratón en abril, un 5K, eso maratón, no es eso, es un pellizco de maratón ahí. Tú sabes, una No, ya 5K. quisiéramos nosotros coger el 5K. Sí, y entonces Muchas. vamos, pero nos Con una encanta ir a cine, nos vamos al estadio. O sea, esto es como otra cosa que es lo que la humanidad necesita. La humanidad necesita amigos. Eso es un tema, quiero decirte. Un tema que sería chéverísimo tratar aquí es la importancia de la amistad. No, podemos tratar Yo varios voy el temas. domingo. Pastor, y Este los domingo horarios de la iglesia. 10 y 12 10 y el domingo, 12. 10 de la mañana, 12. Y la reunión es corta, hora y cuarto, hora y 20. No son 3 horas cantando el fuego baja, Entonces, baja. tiene 2 tiempos. tiene 2 tiempos. Tienes un tiempo a De las 10 10. a 11 y 20 y de 12 a 1 y 20. Ah, bueno, el que no Mira, se le voy a levanta tan decir- le voy a temprano, decir pues, algo. El está- de las 12 es perfecto. Le voy a decir algo, nosotros hemos tenido aquí podcasts súper interesantes, pero con este es el único que no me he quedado satisfecho. Todos los demás yo me he quedado, me es suficiente. Este yo tengo deseos Sí. de otro más. De hecho, yo iba a hacer un cuento que yo me quedé inválido, me salieron escaras y todo. ¿Sabes? Me salieron escaras en la cadera. Ajá. Pero bueno, lo voy a dejar para otra parte. Exacto. Ajá. Así que ya saben, tenemos acá a... Pero fue súper especial. Que- No fue súper interesante, fue súper especial. Él se quedó a Pastor Sí, Padre. No. Quiero decir, Dile, para, A mí en la disfrútalo. iglesia me dicen JV. a JV. Porque soy José Víctor. Ustedes me dicen, los pelados me dicen JV. Justin Bieber, igual que Justin Bieber. Sí, exacto. Pero con V. Así que espera una segunda parte de este podcast que la vamos a tener sí o sí. Y ya sabes, si te gusta, comparte con tus amigos. Y si no te gusta, comparte con tus enemigos. Lo importante es que alguien vea esto que es... ¡No es un podcast! ¿Qué es? ¿Qué No es es? un podcast. No es ¿Qué un esto? podcast. Tienes que decir, ¿por qué esto? No es un podcast. Ya, ahí. ¿Entiendes?